Bienvenidos a la primera mesa de opinión de Antioquia. En una tarde muy fría en el departamento de Antioquia damos inicio a este programa que hoy lo vamos a tener más como un especial con un invitado que ustedes nos solicitan cantidades, el doctor Gilberto Tobón. Y ese va a ser nuestro programa de hoy. Me imagino y sabemos, hoy lo anunciamos, mucha gente pendiente, me encantó. Sí, señor. El 95% feliz. Claro que Un sí. 5% diciendo que el doctor Tobón es uribista, que el doctor es chavista, o sea, lo ponen en todos los lados y no ha podido ubicarlo. Por todos los lados. Pero bueno, antes de entrar, doctor Tobón, lo saludo, me alegra mucho tenerlo acá. Muchas gracias, Nacho, por invitarme a tu programa. Muchas gracias a Cosmovisión y a todos los teleaudientes. Bueno, antes de iniciar con el doctor Tobón, pues Lili, ¿qué pasó con el metro de Medellín que como que está colapsada la situación? Bueno, Nacho, el problema con el metro de Medellín se presentó hoy en las horas de la mañana, a eso más o menos de las 7:30 de la mañana se presentó la primera novedad, después media hora después se presentó otra novedad, es decir, varios trenes estuvieron parados, lo que obligó como tal al metro de Medellín a evacuar a las personas que se encontraban al interior de los trenes. La primera novedad se presentó entre Tricentenario y Caribe y la otra entre Madera y Acevedo. Hasta el momento dice el metro que no sabe qué fue lo que ocurrió, que están investigaciones y si quieren, Nacho, escuchemos de parte del metro cuáles son las declaraciones, aunque hay que decir que en este momento el servicio entre la estación Alpujarra y la estación Estrella no hay porque se presentó otra novedad, esta vez en la estación Aguacatala. Al parecer es grave, Nacho, según lo que dice el mismo gerente del metro, y como medida se tomó libertad de ruta y se está preparando un plan de contingencia entre la Secretaría de Movilidad y el área metropolitana. La falla pues todavía la estamos como evaluando, fue una falla pues técnica, no ocasionada pues por lo que menciono de los usuarios, eso fue como la consecuencia. La falla técnica, nosotros primero, en primera instancia nos preocupamos como por mover el tren pues para poder continuar con la prestación del servicio. Ya cuando el tren ingresa pues acá a los talleres, estamos haciendo pues como toda la evaluación pertinente para detectar pues cuál fue como el sistema que falló. Es muy importante aclarar pues que nuestros sistemas son muy seguros. Cuando un tren presenta una falla de estas, el tren se queda detenido, lo que debemos hacer es evacuarlo y movilizarlo ya sin usuarios para traerlo acá pues a la reparación, pero estamos pues todavía como evaluando cuál fue el sistema que nos presentó la falla. Bueno, pero realmente no sabremos nada, me supongo yo que hasta el día de mañana. El metro ha sido una empresa absolutamente eficiente, con un control de calidad muy bueno. Esperemos pues que no sea un problema mayor. Nacho, el problema es que las dos novedades se presentaron de sentido a sentido. La primera fue hacia el norte y esta vez hacia el sur, lo que quiere decir que algo está pasando en el metro, que tal vez ellos siempre, cada vez que mencionan que hay algún problema, dicen una novedad técnica, pero nunca dan claridad de qué es esa novedad técnica. Habrá que esperar, pero según tengo entendido y lo que les decía ahorita, el gerente dice que el daño hacia el sur es grave, y si es grave es decir que vamos a tener problemas de movilidad, por lo menos el día de hoy, ya que está lloviendo, no creo tampoco que haya una solución rápida, y seguramente el día de mañana entonces decirle a todos los televidentes que hagan uso del transporte público y de otros medios de transporte para que no les vaya a coger la tarde de pronto el día de mañana. Y que estén muy pendientes, Lili, de los medios de comunicación en horas de la mañana para Claro que sepan sí. cuál es, en qué situación está el metro. Nacho, y mucha bullita, los tiros en un vagón del metro Sí. Ayer, en la ayer, estación hoy Cisneros. el problema de las catenarias, el metro se está volviendo noticia y no precisamente por Positivo. buenas noticias. Sí, desafortunadamente, pues esperemos que no ocurra más. Bueno, Andrea Gómez resume todo lo que va a pasar aquí. Dice, buenas tardes, Nacho, mesa de trabajo. Y doctor Tobón, llegó el picante esta tarde. ¿Quién pone las empanadas? ¿Cierto? Vamos a ver. Bueno, doctor Tobón, vienen unos días viene esta primera elección a la Cámara, al Senado. ¿Y cuántos candidatos hay aproximadamente? 2.900. Casi 3.000, Nacho. Casi 3.000 candidatos. Yo creo que hay muy poquitos nuevos. Y vamos a analizar uno por uno. No, por Dios. Por Dios. nunca. No deben haber muchos nuevos. No se Nacho, sabe. no sé. ¿Cómo entender estas primeras elecciones, doctor Tobón? ¿Qué podemos hacer los colombianos? Y le tengo que preguntar mucho por el voto en blanco, porque Yamina ahorita me preguntaba, ¿el voto en blanco sirve para estas elecciones, sí o no? Vea, para uno entender la política del país tiene que entender también las prácticas políticas
y las estructuras, digamos, constitucionales que rigen el país. En primer lugar, el país es de un constitucionalismo aparente. El constitucionalismo en Colombia no es real. Vale decir, la Constitución del 91 dice que esto es un Estado social de derecho. Esto no es un Estado social de derecho. No hay educación, no hay salud, no hay vivienda. Eso es lo que es el Estado social de derecho. Entonces no hay un Estado social de derecho. La Constitución habla de los derechos humanos y los derechos fundamentales. ¿Quién va a ser tan ingenuo en Colombia para creer que los derechos fundamentales se respetan? No se respetan. Los funcionarios públicos no los respetan. Las autoridades de policía tampoco, los jueces menos. Entonces, es un constitucionalismo aparente. Ese es un concepto que acuñó el sociólogo alemán Max Weber, pero que en Colombia se aplica totalmente, ¿cierto? Entonces, uno entender la política colombiana implica entender primero por qué llegamos a donde estamos, cuál es la historia política de este país. La historia política de este país es la historia de la violencia. Siglo XIX, signado por las guerras civiles. ¿No es cierto? Las élites regionales no podían resolver sus conflictos sino a balazos. Siglo XX, empieza la transición del gobierno conservador de la Constitución del 86 a la llegada del Partido Liberal. ¿Qué ocurre? Empieza a gestarse un proceso de violencia muy parecido, guardadas las proporciones, con lo que está pasando ahora, ¿no es cierto? Todos gestos de violencia, de exclusión, ¿no es cierto? El laureanismo arremete, primero con violencia verbal. Si se les parece a algún grupo político aquí, es válida la observación, ¿no es cierto? Arremete con violencia verbal contra el Partido Liberal. Laureano Gómez denomina al Partido Liberal el basilisco, es un monstruo de la mitología griega, ¿no es cierto? Dotado de torpes extremidades demagógicas y una diminuta cabeza comunista. Esa es la definición de Laureano Gómez del Partido Liberal, de Alfonso López Pumarejo, un burgués, un capitalista que no quería sino modernizar el país, él no tenía nada que ver con el comunismo, ¿cierto? Y eso va a desembocar con el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, un líder popular y populista, más populista que liberal, asesinado. ¿Y qué empieza? La violencia. Se desata ya totalmente la violencia, inicialmente urbana y luego rural, entre liberales y conservadores, que dura más de una década. Viene el pacto del Frente Nacional y esa violencia empata con la violencia guerrillera del 60, ¿cierto? Y esa violencia guerrillera del 60 empata con la violencia urbana del narcotráfico. Y esa violencia del narcotráfico se articula a la violencia del paramilitarismo, de la guerrilla y a la situación caótica en que estamos ahora. El que crea que no estamos en un caos es un ciego. O sea que estamos condenados a la violencia. Pues hasta ahora sí estamos condenados a la violencia. No vaya a creer que la paz va a llegar. ¿Cómo es posible que un grupo guerrillero, que supuestamente es minoritario, ponga en jaque 400.000 hombres del ejército? No nos tienen en jaque pues en el país, derrumban los puentes, tumban la electricidad. Sí. Y uno dice, ¿dónde está la fuerza pública? ¿Dónde estaba? Usted hizo un comentario ahorita que estamos en un estado aparente. De constitucionalismo aparente, sí. ¿Cómo hemos sobrevivido entonces? Explíquenos eso, porque, y usted tiene razón, pues, o sea, todos esos derechos fundamentales, pero en realidad no existen. ¿Cómo hemos sobrevivido? En los primeros años del siglo pasado y durante muchas décadas se sobrevivió en base a la monoexportación del café. El país era un país monoexportador de café y eso dio un cierto, dijéramos, auge a los sectores de los campesinos productores directos de toda la zona de Caldas, Viejo Caldas, pues, Antioquia, norte del Valle, Tolima y parte de Santander, ¿es cierto? Entonces ahí había una masa de campesinos productores directos que tuvieron una bonanza, que empezó un consumo y empezó un incipiente desarrollo industrial en Medellín y en Barranquilla. El Estado siempre estuvo muy en entredicho porque el país siempre ha tenido más territorio que Estado. El Estado colombiano nunca ha controlado la totalidad del Estado, del territorio nacional. La gente no sabe eso, no lo percibe, pero esa es la realidad histórica. Y ahora es así, ¿cierto? Ahora es así. El Taur Santos manda 9.000 soldados al Pacífico a que controlen el problema del narcotráfico y han pasado un mes y no han hecho nada. No han cogido un solo capo grande, nada.
Entonces uno dice, ¿y esto qué es? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que es que el Estado colombiano hace mucho rato está colapsado. Y es una agonía larga y profunda. ¿Cierto? Es una agonía larga y profunda. Un país donde un cartel lo puso a jaque y Gaviria negoció con él, o es que ya se nos olvidó qué fue lo que hizo, pues. No negoció. No le dijo al Pablo, vaya púdrase pues allá en su cárcel que él mismo mandó a hacer. Eso es donde se ve. Es un país signado por la violencia y que vive de tres rentas. Rentas petroleras, rentas mineras y rentas de la coca. De esas tres rentas vive. Y ya no queda no la de la coca. Doctor, me surge una pregunta porque hablamos de que, bueno, han estado allí los presidentes y ellos toman decisiones, pero a la par ha estado siempre el Congreso. Entonces, ¿qué ha hecho el Congreso y qué función tiene finalmente? Porque entonces vemos ahí que simplemente son decisiones de un presidente y ya. El Congreso tiene la función constitucional de hacer las leyes, ¿cierto? Constitucional. Pero las leyes las hace el Ejecutivo porque es el que mayor número de leyes proyecta sobre el Congreso. ¿Y cómo las saca adelante? Pues con un tarro de mermelada, con un tarro de arequipe, es decir, a punta de plata, de comprarse la voluntad de los parlamentarios que la venden muy fácil, facilísimo. Los corrompe totalmente. Los corrompe no, ya llegan allá corrompidos, ¿cierto? Él simplemente se vale esa circunstancia. Entonces, hablar aquí de que el Parlamento tiene control político según la Constitución del 91. No ha hecho un solo control político. A Néstor Humberto, cuando era ministro, le iban a hacer uno y salió y se fue. Como es de bobo, ¿no? Salió corriendo. ¿Cuál control político? El Parlamento no hace control político. Lo que usted está El diciendo, Parlamento doctor, no hace sino extorsionar al Ejecutivo para que le dé plata, para que le saque adelante las cosas. Colombia es un O sea, régimen necesito ahorita mi presidencial. departamento, deme platica, necesito hacer esto, deme Sí, pero platica. de esa platica él se roba el 10 o el 20%. Ah, Por eso entonces las leyes se aprueban a punta de ofrecer puestos. Puestos Apruébeme y plata, esto. y plata, Ajá. y plata, Sí. y plata. De Doctor la Tobón. cual ellos toman una parte, se la sustraen. Muy bien, ya nos va jalando usted aquí, más de 250 personas conectadas en directo. no, Germán. a mí pues uno siempre ha tenido desconfianza y la gente, desde que uno tiene memoria, la gente se queja de los políticos, que los políticos son los que nos tienen como estamos. Lo que usted está diciendo, doctor Tobón, es que todos estos que se van a elegir el próximo 11 van a llegar a hacer lo mismo que se ha hecho durante siglos aquí en Colombia. Es decir, no vamos a cambiar, vamos a seguir siendo lo mismo. Vea, uno nunca en cuestiones humanas debe decir todos, en cuestiones humanas. Pero yo diría que la mayoría. El país va a seguir igual. El Partido Liberal fue liquidado literalmente por Samper Pizano. Vamos a decir aquí las verdades. En la medida en que evidenció ante el mundo la alianza entre el Partido Liberal y el Estado y el narcotráfico con el cartel de Cali. Un hecho cumplido. Y desde eso no levanta cabeza, ni volverá a levantar cabeza. Ni volverá a levantar cabeza. El Partido Conservador tiene menos fuerza que el Partido Liberal. Y se dedica a negociar y a regatear puestos y contratos. ¿Cuántos senadores va a sacar? No sé, ni me interesa. Creo que saque lo mismo, un poco menos o un poquito más. Y el Partido Liberal tampoco va a aumentar más. ¿Quién va a ser la nueva fuerza? Los fanáticos religiosos que se valen de su condición de ignorancia del país, del fanatismo del ciudadano colombiano de a pie, para obtener dinero, enriquecerse y obtener votos para salir en el Parlamento. Puede. Verá que todos los candidatos le coquetean. No va a haber ningún cambio en el Parlamento colombiano, hacia allá caras nuevas. Y en 6 meses, el que sea presidente los tiene a todos domesticados. Sea el que sea. Sea el que sea, los tiene domesticados. ¿A punta de qué? De mermelada. Es que el presupuesto colombiano son 200 y punta de billones. ¿Cuánto necesita usted para su departamento? Necesito 50.000 millones de pesos para el nordeste antioqueño. Va, consigue los contratistas, porque no son ningunos bobos. Le dice a los alcaldes, vea, aquí está la marrana para repartirse. Hacen 10 kilómetros de carretera, deciden que proyectan, la otra plata se la llevan. Eso es la política colombiana. Eso hacen los parlamentarios. No van a hacer nada, nada. Ni va a tener quien los juzgue. Máximo ahora que tienen 2 instancias. Yo no creo que vaya a haber ningún cambio. No va a haber ningún cambio. La izquierda no pasa de ser lo que es una diáspora. Son 20 grupos. Bueno, venga, Pero doctor Tobón, entonces- 343 personas nos están viendo en este momento, 346 sigue subiendo. Sí.
Antes de que usted me haga su pregunta, déjeme, no quiero dejar pasar algo por alto. Mandaron una cantidad de efectivos militares a Nariño, ¿sí o no? Al Cauca. Los mandaron allá y usted dice, no ha pasado nada. Y usted anteriormente decía, el país le queda grande al Estado. Claro. ¿Por qué esa percepción cambió en el gobierno de Uribe o eso fue más una percepción aparente? Yo voy a decir aquí con claridad, con lo que yo creo que es. Uribe no derrotó la guerrilla, la contuvo. La contuvo. Estaba en las goteras de Bogotá con Pastrana. La contuvo, que es distinto a derrotarla, porque usted no puede derrotar una organización política que vive del narcotráfico. Tiene combustible. Claro. Pues total. O vamos a negar que no tenían ingresos de eso, que eso era una cosa circunstancial. ¿Cómo hace usted para reclutar menores? Apunte plata. Es que esa es la gran crisis de este país. La guerra colombiana en la última década es un capítulo más de la guerra mundial contra las drogas. Digámoslo aquí con claridad. Y el Estado no está en capacidad de derrotar eso, porque es que eso es una demanda efectiva a nivel mundial. Es una demanda efectiva. Ustedes saben lo que indica eso en economía, que eso no cae, así el precio suba. Entonces ya se abrieron los mercados de Europa. Y el Estado colombiano además no hace nada por combatir ese fenómeno. Vive con él y se enriquece con él los altos funcionarios. ¿Qué habría que hacer para evitar un Congreso corrupto? O sea, pero la pregunta es esa, evitar corrupto no, este no es como el primer termómetro y tal vez estas elecciones no son las más importantes que las presidenciales. Debería. Deberían, sí o no, creería uno, debería ser. porque aquí es La gente donde no deberíamos está meter pensando lo en que usted eso. dice, buscar verdaderos controladores políticos. Pero si no lo van a hacer. En Colombia no hay nada más importante que la elección presidencial. Colombia es un régimen presidencial. ¿Qué maneja el presidente? La fuerza pública. La fuerza pública. El que maneje la fuerza maneja el poder. Segundo, maneja el presupuesto nacional. El que maneja la plata maneja el poder. Y la burocracia. Es verdad. Y la burocracia. Y se nutre de la corrupción, que es un imaginario social y una práctica social. Entonces la elección más importante es la presidente. El Parlamento colombiano no es el Parlamento inglés. No, el Parlamento colombiano no es el Parlamento norteamericano. El Parlamento colombiano es el Parlamento de Colombia, que todos lo conocen cómo ha funcionado durante muchos años. Es un Parlamento que no funciona sino en base a coimas. Van allá a hacer negocios, salir parlamentario cuesta 4.000, 5.000 o 10.000 millones de pesos. ¿Quién se va a gastar una suma de esa y no la recupera en los 4 años? La recupera y la dobletea. Entonces, yo digo, aquí Nacho, no va a haber ningún cambio sustancial en las elecciones parlamentarias. Pero vamos a ver entonces, escenario caras. ¿qué debían hacer los electores? Sí, Sí, pues, pues, porque es que- póngase en los electores. sí, porque es que vamos a llegar a una unas votaciones el 11 de marzo y si usted dice que no va a cambiar el panorama, entonces nosotros ¿para qué nos vamos a enfrentar yo no a las espero urnas? que las demás asuman posiciones para yo asumir la mía. No, yo la asumo de primero. Yo no soy un acomodado. Yo digo que hay que votar en blanco, porque el grado de indignidad política del país no tiene parangón. No tiene parangón. Pero ¿no será que la indignidad se está yendo, por ejemplo, para la izquierda que ha tomado tanto fuerte en un país que era muy de derecha? ¿Pero cuál izquierda? ¿Cuál es la realidad de la No, para el izquierda? Parlamento. ¿Usted cree que Petro va a sacar muchos senadores? No saca muchos senadores. Doctor Tom, pero vamos No a tener... saca muchos senadores. Vamos de El pronto... Partido Verde puede que saque... No. El El polo es Robledo. Eso. El polo es Robledo. ¿Y Es lo por que él? impulsa. Robledo es la locomotora. Los demás son vagones pegados. Pero entonces vamos a tener caras nuevas o no vamos a tener caras nuevas. Y frente a lo que usted menciona del voto en blanco, en caso tal de que llegara a ganar el voto blanco, ¿qué pasa No, el voto en esa blanco no va a situación? ganar niña. No, pero Yo soy un hombre suponer. realista. No, yo defiendo el voto en blanco, pero el voto en blanco no va a ganar. Porque Colombia no tiene 7 o 8 millones de indignados. No somos tantos, los indignados. Sí, somos los indignados. ¿Será que no? ¿O falta más campaña para que nos No, indignemos y nos sumemos todos? Hubo encuestas donde estábamos punteando, pero eso son encuestas. ¿cierto? Hasta el candidato suyo es el voto en blanco. Aquí le pregunté que El por qué va a voto en votar. blanco. Yo defiendo el voto en blanco como una protesta, como un acto de dignidad humana frente a la avalancha de cinismo, sinvergüencería y explotación ¿Y del qué- ciudadano colombiano. Pero ¿Qué si no va a pasaría? ganar el voto en blanco, no es votar el voto. ¿Cómo va a ser votar el voto? Pues dado que no va a ganar.
Usted mismo lo está diciendo. Pero entonces si vamos Pero es un tema de conciencia. si vamos a que la clave es el que va a ganar, entonces va a ganar el que más plata pueda poner en la campaña, es el que va a ganar. ¿Cómo puede pensar usted que un tipo que tenga 15 o 20 mil millones de pesos para gastarlos en la campaña no va a salir senador? ¿Cuánto vale un voto? Un voto no vale más de 50 mil pesos. ¿Cuánto vale una teja de ternil? ¿Cuánto vale un tamal? No. Una lechuga. Vea, Ñoño está en la cárcel, Besaile en la cárcel, y ya encarnaron, porque en Colombia rige una forma de budismo político, existe la reencarnación, ¿no es cierto? Aquí no se muere nadie, reencarna. Ñoño reencarna en el hermano, Besaile reencarna en el hermano. ¿Y qué pasa? Nada, Herencia. nada, no pasa nada. En Colombia no pasa nada porque pasa todo. Doctor, ¿cómo explicar el fenómeno? Nos quejamos que el país no cambia, que siempre son los mismos, pero ¿cómo explicar el fenómeno de los congresistas atornillados que repiten y repiten? Y los hijos ese y los nietos exacto, y los ese carrusel abuelitos allá y- en el Congreso? Hombre, el país es un país cuya temporalidad histórica es disforme. Aquí hay formas premodernas, completamente premodernas, ¿no es cierto? El campesino que le pega a la hija, que le pega a los hijos con un zurriago y les da planazos con una peinilla, es la forma de educarlo, ¿cierto? Y existen las formas más avanzadas de posmodernidad, de modas y de tipos de centros de diversión como en Nueva York o como en París, en Bogotá, por ejemplo. Entonces es un país que tiene unos procesos de diferenciación económica y social definitivamente asombrosos. En el país la estructura política es el clientelismo. Usted, vea cómo se hace una campaña en Colombia, pues para que sepa, es que la gente no sabe. Por si le interesa. Sí. Usted dice, quiero ser alcalde de Medellín. Entonces tiene que buscar financiación. O se va a lanzar a punta de lengua o punta de garganta. No. Busco la financiación. Necesito 50.000 millones de pesos para ser alcalde. Entonces usted llama un grupo, hace un inventario, jefes de los barrios. ¿Cuántos votos mueve usted? 1.000. Le está cañando. Póngale que mueva 500. Listo. Sueldo mensual de 10 millones de pesos. ¿Le sirve? Sí, ¿se va conmigo? Claro. Y si usted me pone, y le pone vigilancia, si usted me pone a mí de su comuna 10.000 votos, lleva tanto de beneficio. De incentivo. De incentivo. Todo a punta de plata. Así se hace una campaña en Colombia. Y para gobernador también es lo mismo. Compran los sujetos que van a mover la gente, porque ya la mueven. Así, los compran. Yo hace muchísimos años participé en la campaña política cuando apenas eso estaba empezando. Yo era miembro del Comité Ideológico del Partido Liberal, hace muchos años. Miembro del Comité Ideológico. Así. Y cada vez es más un problema de dinero. Cada vez es más un problema de dinero. Entonces, lo que hay que preguntarse es, ¿quién maneja las maquinarias? Las maquinarias para la elección de Parlamento, la mayoría están descentralizadas, salvo una, la del Centro Democrático, pero ya también la descentralizó, ¿cierto? Ya abrió las listas. ¿Por qué? No podría descifrarlo bien, pero seguro él piensa que así va a obtener más votación, va a sacar más senadores. Puede, no lo sé. O puede que saque menos. De resto, todos son operaciones avispas. Cada sale por su lado. ¿Y por qué sale por su lado, Nacho? Según tenga la bolsa. Según tenga la bolsa. Doctor, ¿usted qué opina de esa reforma política que permitió esa cantidad de nuevos partidos de garaje, movimientos, no sé cómo se llaman? Aquí todo sale al revés, le voy a explicar por qué. Eso supuestamente tenía una intención democrática, ¿no es cierto? Que nazcan 100 flores y se creen 100 escuelas, ¿no? Sí, decía un personaje de la Revolución China, que nazcan 100 flores. Eso se pervirtió. Cualquier predicador vivo que vive de engañar a la gente montando una iglesia en un garaje, inmediatamente apenas ve que tiene plata y gente, yo voy a escribirme, y por firmas. No hay control de nada. No hay control de nada. Es una diáspora
de intereses, es una feria de intereses. Cualquiera sabe que si usted atrapa ser concejal, por ejemplo en Medellín, ya usted tiene un recatón. Al alcalde, quieto pues, a ver qué es lo mío. ¿Usted cree que qué? ¿Yo de qué vivo? Y el alcalde mismo, ¿qué necesita? Necesito tantos puestos, necesito tantos contratos. Y se los dan. Todos, todos, no excluyo ninguno. No estoy hablando de personas, sino de instituciones y de prácticas. Gobernador, idem. Doctor, Doctor Pavón, en este momento tiene uno como, queremos hablar de estas elecciones que se vienen y se viene una gran, digamos, una gran decisión es si va a ser la derecha, si va a ser la izquierda, porque es que esto se acabó. Este país está, ya no es ni de liberales ni conservadores, sino que todo se volvió izquierda-derecha, sin que la gente sepa que es la izquierda y que es la derecha. Ayer lo escuchaba en un programa, aquí la izquierda quedó correlacionada con la guerrilla, la derecha con los paramilitares, pero nadie sabe en el fondo qué significa estas dos palabras. ¿Esto va a ser como el termómetro para medir o usted piensa que es que son 3.000, uno no sabe, uno vota por un numerito, uno no, en últimas uno no está votando es como por nada, la jura? O por el partido. O por el partido, ¿cómo entender y cómo el electorado puede votar aquí? Vea, es que hay que saber historia política del país. La izquierda en Colombia llegó a tener en la década del 70 más de 15 o 20 organizaciones, que eso es increíble. Que trotskistas, que maoístas, que el partido de los mamertos, que el partido de los curas, ¿no? La teología de la liberación y su brazo armado, ¿no? Que Cuba, que el foquismo, que la Unión Soviética. Era la locura. Nunca ha habido solidez en la izquierda colombiana, nunca. Y en la derecha, la solidez ha consistido en el odio y la violencia y los privilegios. Porque este es un país que como gran hazaña, Camilo Torres decía que 200 familias manejaban a Colombia. Y usted se lee el libro del sociólogo americano Ray Mill y ¿sabe cuántas familias manejan a Estados Unidos? 50. 50, mucho menos que aquí, obvio. ¿Y el mundo, imagínese? ¿Ah? Menos. ¿Y el mundo? No, pues claro. La derecha, en términos generales, es el status quo, podríamos hacer esa definición general, y la izquierda sería el cambio. El punto es que, ¿el cambio para dónde? A raíz de la caída de la Unión Soviética, el derrumbe total de la Unión Soviética, porque no vayan a creer que Putin puede ser de izquierda. Putin no es de izquierda. Putin es un matón astuto, muy astuto, que no queda sino con armas nucleares, porque no tiene más nada y petróleo para exportar, no tiene más nada. Pero eso es suficiente para chantajear al mundo, ¿cierto? Y goleó todo el tiempo a Obama, porque Obama vacilaba, era vacilante, ¿cierto? Entonces la izquierda y China es un país capitalista a mil. De Mao Zedong no cae en un retrato que pesa 3 toneladas, y los chinos son muy irónicos, ¿sabe dónde lo colgaron? De la puerta de entrada al Palacio de los Emperadores, a la ciudad prohibida. Ahí está la entrada. Y decía, además, qué burla, cuando yo estuve allá, qué burla. ¿Cómo se burlan de Mao muerto? ¿De dónde lo pusieron? A la entrada de la ciudad prohibida, o sea, el último emperador. Eso es lo que se están viendo, el último emperador. Cuba. Vamos a hablar de Cuba, hombre. Primero vivió 40 años de la Unión Soviética, y cuando la Unión Soviética se derrumbó, la suerte de Castro era increíble, y la inteligencia también, de Chávez. Mándeme petróleo, mande, y mándeme plata. No hay nada que hacer. El proyecto socialista no funciona. Ahí van a decir que es que yo soy de derecha. Pero es que, dígame ahora de izquierda, pero es que el capitalismo tampoco funciona. El capitalismo no funciona. En Estados Unidos hay 30 millones de pobres que uno los ve en el invierno haciendo fila, como zarrapastrosos para entrarse a un albergue para no morirse congelados en la calle. Y ahí el Estado les da una comida y una dormida. 30 millones de pobres absolutos en los Estados Unidos. Porque hay un porcentaje tan amplio de la población que le tiene miedo a la izquierda. Sí, eso yo quería como Esa quedarme ahí, percepción. porque, Muy buena pregunta. O sea, volvemos muy y buena quedamos en lo pregunta. mismo. O hay Izquierda, campañas de guerrilla, medios. derecha, paramilitares,
pero nadie entiende. Porque en los momentos de crisis social y crisis económica y crisis civilizatoria, que nosotros estamos viviendo en el mundo una crisis civilizatoria, la civilización del productivismo, el problema devastador ecológico que se vino encima, ¿cierto? Entonces, en momentos de crisis, el fanatismo renace más fácil que la racionalidad, ¿cierto? ¿No? Entonces, las sectas religiosas se multiplican. Los nacionalismos. El nacionalismo es una perversión política. El pensador inglés Johnston decía, el último refugio de la canalla es el patriotismo. El último refugio de la canalla es el patriotismo. El nacionalismo ha resurgido a nivel mundial. Estamos en la era de la globalización y lo que resurge es el nacionalismo. Y la derecha se vale mucho del nacionalismo, ¿no? Hombre, el país, protejámoslo. En esto empieza en Colombia. ¿Y la izquierda no? No, sí, también. Vea Maduro. Por eso. Vea Maduro. Son ambos los que... Es una izquierda atroz, pues Maduro es lo más horroroso que le ha podido pasar a Venezuela en toda su historia y a Latinoamérica. Horroroso. Eso es una bandola lo que hay en el poder. Una bandola. Enriqueciéndose como nunca. Retomo. El nacionalismo es una corriente. En Colombia hay partidos que están haciendo mucho nacionalismo, hacen nacionalismo. Mucho. Inteligentemente, la nación, ¿cierto? Santos no hace nada porque, pues, ¿qué Santos? Santos no tiene energía para nada. No tiene ni siquiera actitud corporal. No, es que no la tiene, no tiene pereza y una cosa, y gagueando. Doctor. Pero, por ejemplo, el Centro Democrático es muy nacionalista. Señores, tengo que hacer una pausa. Y sabe para dónde va con eso, es muy nacionalista. A continuación vamos a hablar del voto en blanco porque lo están preguntando por cantidades. Más de 600 personas nos están viendo en Facebook Buenísimo. Live Señor, en este momento. No se vayan, que no se vayan. No Y se que vayan, compartan. tenemos mucho para hablar con el doctor Tobón. Ya regresamos. Y tenemos buenas noticias porque a Colombia llega RG Colchones con productos de alta calidad y tecnología para el alcance de todos. Así es, y con su llegada, ahora dormir bien está más cerca que nunca. Puedes encontrarlos en Premium Plaza, Florida, Puerta del Norte, City Plaza, Portal del 80 y Plaza Imperial. Cuando cuidas tu descanso, mejoras tu calidad de vida y al mismo tiempo la de toda tu familia. Por eso este 2018 cuida tu descanso con RG Colchones. Volvemos y le contamos a todos los televidentes, el doctor Tobón es abogado, politólogo, trabaja en la Universidad Nacional de Colombia aquí en la ciudad de Medellín. Sí. Habló con nosotros el año pasado, generó, mejor dicho, revuelo Y en todo el levantó país. joyas todas las que En la quiso. actualidad, pues, los llaman a dictar conferencias por muchas partes porque nadie en este país ha hablado como habla el doctor Qué Tobón. impresión. Han tratado de replicarlo algunos medios nacionales. Sí. Casualmente lo vi este fin de semana en uno de estas cadenas nacionales. Sí, señor. No le llegan a los talones. Lo que pasa es que lo estamos aquí, lo tenemos ya como con exclusividad, pero no hemos podido. No se está inventando las cosas. Es una persona que estudia. Le pregunté eso antes de entrar. Me dijo, me tienen estudiando, porque uno no se puede sentar a hablar aquí a la jura. Doctor Tobón, vuelvo y me centro en este tema. ¿A usted no le parece muy enredado ese tarjetón tan gigante? Hombre, esto no lo deberíamos reducir, que no sean tantos congresistas y tanta gente. ¿Por qué no se da ese paso? Uno en últimas, cuando usted va a votar, pues tiene uno que tener una memoria magistral para Total. acordarse que es el L128 o el sello no sé qué, o el... ¿Se presta para enredos o no, o estoy equivocado? Se presta para las maquinarias. Claro. Nacho, es Al que fraude. finalmente uno dice, bueno, ¿será que uno se está volviendo esquizofrénico? Todo en el país es diseñado para una trampa. Todo el diseño es una trampa. ¿Cierto? Entonces, si ponen un pago electrónico que el gobierno ordena tal cosa, uno empieza a decir, ¿y para dónde irá esa plata? ¿Y quién se le va a robar? Pues uno ya, la confiabilidad del ciudadano se perdió totalmente en el Estado y sus funcionarios. Estoy de acuerdo con usted. Es que coger ese tarjetón para una persona que no va arreglada, ¿y a cuál escojo? ¿Y quién es este? ¿Y quién es este? Es francamente desorientador, que no encuentro otro término, desorientador, ¿cierto?
se ha tratado de hacer una reforma al sistema electoral colombiano y no han dejado. ¿Quiénes no han dejado? Pues los caciques, los parlamentarios no dejaron. ¿Cómo van a permitir ellos un organismo independiente como sugirió ese grupo que contrató el gobierno? No, se necesita un organismo independiente que reemplace el Consejo Electoral, que no sea por los partidos. Ah, no, eso lo decapitaron ahí mismo. Ellos no permitieron eso. O sea, ese voto al Congreso no es por conciencia. No, hombre. Es manipulado. El voto de opinión es muy bajo. El más alto es en Bogotá. Porque Bogotá al fin y al cabo es una metrópoli, entonces confluye gente en muchas partes. Entonces es más difícil montar las redes clientelistas, no imposible, pero más difícil. El voto de opinión en Colombia, yo diría que no llega al 20%. El otro 80% es voto amarrado. La tejita, el tamal, lo que usted dice. Ay, la llevadita María. mos. Claro, Y se lo llaman ya con, vea, es esta letra con este número. El cacique que promete un puesto, etcétera. Por eso las encuestas en el mundo entero, las encuestas quedaron en tela de juicio después de Trump, ¿cierto? Y del caso inglés, de votar contra El la... Brexit. Sí, quedaron... mucha gente, cuando le hacen una entrevista, por quitarse de encima ese sujeto pernicioso y cansón que te está preguntando, le dice, vea, sí, yo voto por el que sea, tal, punto. Pero no lo va a hacer. Aquí va a jugar mucho es las redes de clientela. Lo que siempre ha funcionado en este país. Lo ¿Y que qué, siempre ha qué funcionado. porcentaje hay a nivel nacional de ese voto avergonzante o que dicen voy a votar por ese, pero finalmente terminan votando por el que la gente critica? No, es muy difícil cuantificar eso, pero es mucha la gente. Es decir, las encuestas son relativas en Colombia, ¿cierto? En este momento están ganando a Petro y de segundo pues a Fajardo, pero cada vez distanciándose más Petro. Si la gente va a hacerle caso a esas encuestas, la oligarquía colombiana estaría como en la película de Almodóvar. Señoras al borde de un ataque de nervios, ¿cierto? Claro, ya muchos deben estar sacando plata para el exterior. Ah, no, así es. Pero eso es relativo, Uno ve, por ejemplo, que Germán Vargas, que es el que maneja totalmente la maquinaria y la mantiene permanentemente aceitada, ¿no? Él maneja todos los líquidos y todos los engrases de la escuela de Turbay. Turbay tenía un Cardes, Nacho, Turbay tenía un Cardes, porque en esa época no había pues nada. Y en ese Cardes tenía todos los nombres de los dirigentes liberales del país, hasta del pueblo más infeliz. Señorita, póngame un telegrama a fulano que cumple años. El doctor Turbay, me felicito. Los controlaba, los manipulaba, Doctor llamaba, Turbay. siempre le pasaba el teléfono al que lo llamara. Necesita un puesto, luchaba por dárselo. El rey del clientelismo. Ese es Vargas Liliana. Lleras. Dependiendo- Decía que si nieto de Lleras, sangre de llerista, tiene mentalidad de turballista. Controla eso. Y no tiene ni el 14. Pero va a crecer la el día de encuesta. la cosecha, sí. El día Muy de la bien. quema era Pero no Lili. tiene el carisma. No, porque tiene una... Pero oiga, no se me Pero metan tiene en la los maquinaria. candidatos. No se me metan en los Ese candidatos que Tiene queremos el hablar. Congreso. Pero tiene la maquinaria. Pero no se me metan en los candidatos. Vamos a hablar, Liliana. Nacho, que mucho se ha hablado frente que estas elecciones a Senado y a Cámara pueden cambiar de pronto ese voto o eso que estamos viendo ahorita de pronto tan marcado entre Petro y Fajardo. ¿Realmente sí va a incidir la cantidad de curules que tenga un partido u otro? ¿O realmente la gente ya no vota por partido, sino que vota por la afinidad con determinado candidato? Sí, la personalización de la política ha cogido fuerza en todo el mundo. La desideologización de la política es marcada a nivel mundial. Vea que Putin se va a lanzar solo, sin partido, nada. Putin, voten por Putin. No le puedo creer. Oh, claro, O sea, no lo ustedes vio. ya sacaron los partidos en el mundo. Se están acabando. Ya es. ¿Quién era Macron? No. ¿Ah? Un caso para el psicoanálisis, presidente de Francia. Sí. No, los partidos están en decadencia a nivel mundial. Berlusconi pues no era dueño de... Es que Berlusconi en Italia de presidente es como Jorge Barón Televisión de presidente en Colombia. Doctor, ¿qué es lo más podrido que tiene el Congreso en este momento? No todo. Las comisiones, todo. Es que es lo Congreso, bueno, mejor dicho. que es lo bueno que tiene. Pero hay algún congresista bueno. Sí, Personas para resaltar. voy a decir uno. Diga.
Robledo, y yo no soy del Polo, para que no me vayan a tuitear ahí, no soy del Polo. Pero es bueno, ha hecho debate. ¿Quién ha sido el único que ha destapado y ha desnudado? El rey está desnudo. ¿Es que usted está metido en eso? Dígame otro. No me gusta mucho porque es muy histérica. Claudia López. Claudia ha hecho también debate, pero es muy histérica. Entonces, Y conservadores, liberales, del No hay centro ninguno. democrático, no hay ninguno que sea alguien Que para sirva. resaltar de otros partidos. a ver, en el Partido Liberal, bueno, a Horacio Serpa ya le dejó hasta la voz. Es el Cauca. Velasco. Sí, pero Velasco. Juan Fernando Velasco. Velasco No, Luis es Fernando mañoso, Velasco. es muy mañoso. Como buen liberal, es mañoso. Y ha hecho unos buenos debates sobre la gasolina, pero para obtener votos. Porque el negocio de la gasolina en Colombia es el robo más descarado, es peor que robarse los celulares del Estado colombiano. La gasolina más cara del mundo es la de aquí. Sí. ¿Y para dónde coge esa plata? Se necesitará mucho esfuerzo para saber para dónde, para los bolsillos de la burocracia. Claro. Señores, voto en blanco, por Sí. favor. Voto en Vean, blanco. El voto Han en hecho blanco. sino preguntar y preguntar. Es lo mismo un voto en blanco que un voto nulo. Si es verdad que los votos en blanco entonces se van para Algún las partido. para las FARC. O sea, explíquenos, o sea, en estas primeras elecciones a Congreso, de la Cámara, ¿podemos votar en blanco? ¿Y qué Yo pasa? llamo a votar en blanco. En esta se puede votar en blanco. Claro. Muy bien. Vea, le quiero explicar lo siguiente. Cuando uno vota en blanco, desde el punto de vista legal o constitucional, eso significa ninguno de los que se presentaron a esta Sirven. contienda sirven. Yo voto en blanco. Si el voto en blanco ganaría, tendría que repetirse las elecciones. Con otros Imagínese candidatos. qué dicha. Sí. Sin Pero los, para ahí, sin lo los que dice Andrade del Liliana, Partido sí, se pueden Conservador, volver a sin los presentar. Serpa del Partido No, de la no. dicha. No, No se se pueden puede. volver. No, pero que nos lo digan. ¿Se pueden volver a presentar los que se presentaron? No, No. es que es Quedan vetados. Lo mismo serían las presidenciales, todos para afuera. Doctor, hay que Pero aclarar, hay que mira, aclararle una cosa, no, doctor. pero eso no Tobón. gana, eso no gana. Doctor, hay que hombre. aclararle a la gente, que nos lo aclare usted también, que el voto en blanco es un candidato más. Es decir, que también está compitiendo Sí, y si gana... muy bien dicho. Exactamente. Es un candidato más. Es el candidato de la dignidad. Y no se le suman Es los decir, votos del ninguno de blanco a ustedes nadie. sirve. Ninguno de ustedes sirve. ¿Cuándo gana el voto en blanco? Cuando es la mayoría. Pero ¿cuándo es la mayoría? Cuando los cuentan, es que es lo O sea, por ejemplo, no, lo que Sí, les, sí, no, es no, que espera un es el momentico, le quiero primer- preguntar es, votaron 1 millón de personas y se sacaron 400.000 votos en blanco. Y ninguno de los partidos ni nada sacó 400, ganó el voto en blanco. Claro, es Pero que el que tenga entonces- mayoría No es, absoluta. no es más de la mitad de la votación. No, vea. Es que Es Explíquenos el bien. umbral de Es la mayoría. el sistema electoral nuestro es laberíntico. ¿Cierto? Es laberíntico. En la personería hay unos personajes que manejan eso. ¿Cierto? Usted quiere salir senador, listo, le vale tanto. Eso cobran de 3.000 para arriba. Alteran los resultados. Alteran los Y resultados. esos son a los congresistas que le salen votos a última hora. Oh, Ave María. Ave María. Le llegan votos de los pueblos lejanos. Pero donde venga, todavía está pero votando vamos al voto Las en blanco. elecciones Pero siempre se han ¿cómo? perdido y ganado en la registraduría. En Colombia el voto en blanco ha ganado en Bello, ganó por allá en Cundinamarca. Ganó el Bello y no otro sirvió municipio. para nada. Pero, no, Eso. pero no se pudieron... Es que el problema es el problema de la representación. ¿Cierto? Entonces, por ahí hay un nieto de un ex narcotraficante de Tumaco, famosísimo. Mi abuelito sí era eso, pero yo no. Y la prosperidad que tenés, no, tu abuelo no tuvo nada que ver con eso. Ningún periodista le preguntó eso. Porque muchos de los periodistas, con el perdón de ustedes, no van al grano. No van al grano, ¿cierto? Sino que avalancha de armero, una varilla atravesada por lado y lado al pecho de la persona. Un hombre muy rico. Yo tengo una vez con mi abuelo. No hay delitos de sangre. Y uno dice, sí, eso es cierto. Del Partido Liberal. O sea, Nacho, el budismo político, reencarnan los delincuentes del Parlamento que hayan sido condenados. Es dificilísimo condenarlos. Como quien dice, si ganara el voto en blanco, pongámoslo en este escenario, Ya todos tienen la llanta repuesta. que fuera la manera de renovar el Congreso, digámoslo así, tampoco serviría porque vienen los herederos de esos mismos que ya se tienen que ir. Eso es lo que quiero decir. Es que
Es que la sociedad... No, hombre, pero yo qué hago pues si la sociedad Pero es que usted colombiana nos dice, estamos pensando, queremos renovar el Congreso, votemos en blanco. ¿Y usted qué nos dice? No sirve. No, no yo voy a sirve votar para en nada. blanco. Usted dice. Por eso, ¿sirve o no serviría que este país hiciera ese primer llamado de atención? Luchar, perder, volverse a levantar, volver a luchar. Ese es el destino de los pueblos. Y esa frase no es mía. Hay que seguir luchando. Es que no hay que darse por vencido. Es que yo estoy llamando a la dignidad del ciudadano. En Algún otras día palabras, se cambiará. ¿Cómo? Algún día se cambiará. No, Tarde o temprano. No, es que la sociedad sí puede cambiar. Claro. Y es evidente que si la sociedad colombiana se sigue deteriorando como está deteriorando, tiene que llegar un momento pues de interdicción internacional, qué sé yo. Es que esto es muy grave. Vamos ya usted para dice- los, perdón un momentico de este crecimiento, ya vamos llegando a los 700 seguidores en Facebook Like. Les agradezco a todas las personas, aquí estoy tratando de leerlo, muy concentrado en lo que dice el doctor Tobón, están llegando comentarios por todos los lados. Queríamos basarnos en esto, no hablar de los candidatos, con él hablaremos más adelante en otro programa posterior, vamos a hablar ya otra vez, analizar los candidatos y sus propuestas, por eso soy tan insistente con usted y el voto en blanco, que pues, ya usted me está convenciendo, de pronto voy voto en blanco, pero usted me está diciendo que no sirve. José Fernando Gil. Usted nos dice, doctor Tobón, que se debe votar en blanco, que el voto en blanco no va a ganar. Entonces eso es permitirle a las maquinarias y a los grandes flujos de dinero que sigan mandando los mismos. En otras palabras. No, pero vea, es que usted está pretendiendo pues que yo haga aquí un llamado a que creemos un grupo que impida aquello. No, vea. No hay forma. No, sí hay forma, pero pues... Usted ya lo lanzaron, ya lo lanzaron del presidente del Congreso. Usted está regente lanzado. Vea, le quiero decir algo para que me entiendan los teleaudientes. Las elecciones del Parlamento colombiano no van a cambiar nada. Nada. Cuando se posesionen el 7 de agosto no va a pasar nada. El nunca bien ponderado cacique, Valencia Cosio, en la posesión de Pastrana, dijo esta frase memorable: señores, o cambiamos o nos cambian. Y ni lo uno ni lo otro. Los cambiaron. No, ni No les dio creo que nada. por ahí un hijo ya figurando como para el Parlamento con centro. Hombre, vea, es la mutación. Hay ciertos lagartos que pierden los miembros y de ahí mismo los reproducen rápidamente, vuelven y les nacen. Esos lagartos, esa es la política colombiana, ¿cierto? Regeneración. Sí. Pero espontánea. ¿Sí? ¿Y eso por qué ocurre? Pues porque está la plata, porque está la teja, porque están los 50.000 o 100.000 pesos, porque existe eso, hombre. Es que, ya lo dije y lo vuelvo a decir, yo me atrevo a decir cosas que a veces son irreverentes. Es que la élite colombiana está corrompida desde siempre, pero es que el pueblo colombiano se ha corrompido. Es que ese es el problema más grave, que la gente naturalizó la inmoralidad total, la naturalizó. Hombre, Hace que, parte de la tampoco que se cotidianidad. dejó coger. Imagine ese tipo de juicio. Es que tampoco que se dejó coger. Sí, ¿Cómo sí, así, sí, hombre? sí. O sea, si no se deja coger, hizo muy bien en que no lo cogieran vivo. nunca, que quedara impune. Eso es lo que piensa la gente. Por favor. ¿A Pero quién entonces- favorece el voto en blanco? Que usted no me ha contestado. A la gente que está indignada debe manifestarse. La única forma de manifestarse es la gente que está indignada con este país. ¿Y ganamos o no ganamos y votamos en voto en blanco? Porque usted me Pues pone si muy votan triste. todos, Pues sí. se crea una revolución política muy compleja. precedente. Usted se alcanza a imaginar. Los primeros desorientados van a ser los periodistas políticos. ¡Ah! ¿Qué pasó? Y llaman al doctor Tobón y yo no lo voy a pasar a nadie. Me lo voy a esconder. Y si es de Cosmovisión paso, si no, no. O sea, entonces usted dice, si hay una luz en el camino, hay un voto en blanco para todo el Pero- colombiano que esté indignado. Pero soy lúcido, como el emperador Adriano de Margarita de Yucenar. Voy con los ojos abiertos hacia la muerte. Sé que no vamos a ganar, Nacho, pero ¿cómo Muy vamos a bien. ganar? No Pero ganamos. hay una posibilidad. Pero hay sorpresas. Ahorita usted menciona... No hay sorpresas. Puede haber normalmente en las sorpresas. votaciones hay sorpresas. Uno cree que va uno y resulta Y ganando. si pasó en Bello, ¿Quién puede quita? Y si pasar a pasó nivel en Bello, nacional. ¿quién quita Pues que pase en mire, el país? ganó el plebiscito Pero no, el tiene toda la lucidez. Lo que pasa es que cambia. ser realistas. Claro que en última instancia, pues a uno le ofrecen un bulto de cemento por un voto y eso que creo que es Es que mucho. lo dice, ahí está la maquinaria, Pero entonces, en la última lechuga, instancia Nacho. no van a saber si votaron o no votaron. No, tiene muchos mecanismos de control.
Para eso están los que contrataron, que lo vigilan a usted. Ah, Y cuando que usted aquí entrega- en esta parte, en esta unidad de votación debieron salir tantos votos. ¿Qué pasó? Y ajustan cuentas. Es que esto es un país gasteril. Sí, no se puede evadir. Ojo, vaya. Doctor, ¿cuáles son Es un país gasteril. los principales retos que tiene el Congreso que va a ser elegido? No tiene todos los retos, pero no va a cumplir ninguno. ¿Y cuáles son esos retos? Los retos son Reformarse ellos. ¿Cómo? Reformarse. Reformar el país mediante leyes progresivas. Pero lo primero que van a hacer es aumentar la edad de jubilación. Fajardo, todos lo han dicho, casi todos lo han dicho, que van a aumentar la edad de jubilación, ¿cierto? Van a bregar, a quitar a colpensiones para que todo el mundo vaya a las pensiones privadas. O sea, para que los grupos de Sarmiento y el sindicato antioqueño se acaben de enriquecer. Y debilitar colpensiones. Claro, una cantidad de cosas negativas de atropellar a la gente que ha trabajado toda la Entonces, ahí vida. en ese sentido, el Congreso no va a funcionar porque No, siempre le va a estar jugando porque al va a presidente de turno. No, es que no Va va a a estar funcionar. comprado No, con la mermelada claro y que el no va a arequipe. funcionar. Entonces va a ¿Inventó seguir el todo? mermelado Totalmente, totalmente. con el ¿Y de dónde va a presidente que se salir la sube. plata? Por ejemplo, la Ya izquierda salió. le juega eso. Perdóneme, le pregunto eso, porque siempre se dice que es la derecha la que le juega Es eso. que ¿sí la o no? izquierda esta vez no va a sacar casi votación en la parlamentaria. Por eso, y si llega un presidente de izquierda, ¿qué le toca hacer? ¿Enmermelar o no enmermelar? Porque ellos dicen que no le juegan a eso. 730 personas siguiéndonos, qué bien. ¿Con populismo o no? A ver, explíquenos eso, porque este Congreso, entonces, la derecha dice que es una enmermeladora y la izquierda como Vea, que no, yo pero le sí o no. adelanto, Nacho, parte del menú para la próxima vez que me invite, que ya hayan pasado las palabras. Adelanto parte del menú. A ver. En Colombia hay dos tendencias populistas muy fuertes y todas dos muy nefastas. Un populismo del petrismo, de Petro, y un de izquierda, ¿cierto? Pero populismo. Y un populismo de derecha, Álvaro Uribe. Todos dos nefastos, como populismos que son. Le vuelvo y le repito, no va a haber cambios sustanciales en el Parlamento colombiano. Pero Y le lo va a pregunto, seguir manejando el Ejecutivo. ¿A punta de qué? De mermelada. listo, entonces vuelvo y le pregunto, ese trabajo, entonces listo, volvemos y elegimos y van a quedar los mismos de toda la vida lo que usted nos está diciendo. O los hijos de los mismos. O los hijos de los o mismos, porque el voto en blanco va a empezar a ser una amenaza, pero todavía no va a ser. Eso. Si llega a la izquierda o si llega a la derecha, pasa lo mismo. En ambos casos tendrán que Muy mermelar. buena su pregunta. Y yo sin miedo le contesto, sí. En ambos casos pasa lo mismo. Sí, para mí sí. Yo creo que pasa lo mismo. Con la Se derecha debería- porque se ya es la debería de costumbre. aplicar el Y delito por de la sangre. izquierda porque Porque no como va a tener otro como no medio- tiene Congreso, tiene que comprar los que haya. Correcto, eso. Esa es. Esa es la respuesta. Es por eso. Venga, puedo preguntar una cosa. Sí, claro. Se debería de aplicar el delito de sangre para por lo menos limpiar un poco el Congreso y todo el estamento pues, jurídico de Colombia. No, porque es que el delito de sangre es una atrocidad, ¿cierto? Eso no es una responsabilidad objetiva, eso debería retroceder por ahí 500 años. No, eso no se debía hacer. Vea, sacaron una legislación avanzadísima en materia de delitos electorales. No va a pasar nada. Nada. Néstor Humberto sale y coge, coge uno de Cambio Radical y coge 20 del Partido Verde y 50 de Petro, porque claro, el balance es cierto. No pasa nada. De ahí no pasan. Los cabecillas, que son los que manejan la parte gruesa de la financiación de la campaña, no les va a pagar nada. Doctor Tom, ¿por qué no hay una cabeza visible en este país que esté liderando el voto en blanco? Porque es que yo aquí veo a Pues todo soy el yo. mundo. Aquí pues ya se acaba de ganar una cantidad de votos en blanco. No, Ahí pero, está, sí. pero aquí pues, o sea, Sí, le digo, ya sí. tiene una cantidad de seguidores impresionante. Lo vemos aquí en nuestra región. No sé cómo está funcionando esto. Usted que ha estado por muchas regiones del país por estos días dictando charlas. ¿El voto en blanco está cogiendo fuerza o usted cree, Vea. y vuelve e insiste, todavía no es la suficiente? La gente está como en un título bellísimo de una obra de las mejores periodistas del mundo, Orlana Falachi, que ya falleció. La gente en Colombia está con la rabia en el corazón, con la rabia en el corazón. Pero es que no basta con tener rabia, sino que las necesidades muchas veces son avasalladoras. Y aquí hay
cientos de miles de compatriotas nuestros que esta noche se van a acostar sin haberse tomado un trago de agua La dulce. necesidad tiene cara de perro, como decían. Sin haberse tomado un trago de agua panela. Llegamos a 721 personas viéndonos en Facebook Live. Que compartan, Nacho. Que los Compartan, nos interesa, ustedes lo que saben, aquí no estamos haciendo campaña, estamos tratando de entender con un especialista como el que tenemos en la mesa cuáles son esas probabilidades o alternativas. Vamos a hacer una muy breve pausa, estoy leyendo todos los comentarios, me encanta, gracias, qué cantidad de mensajes los que nos están llegando, en verdad que nos debemos a ustedes. Y esta es otra versión de este país, que no todo salga desde Bogotá o desde los medios centralistas, las regiones podemos hablar, tenemos opinión y nos interesa mucho eso, tenemos Nacho, gente pensante que nos ayuda Yo quiero, mucho. Nacho, que después de la pausa, pues el doctor nos explique un poco sobre las curules de las FARC. Volvemos. Gracias a todas las personas que nos están viendo desde diferentes partes del mundo, Estados Unidos, Europa, Sudamérica y de tantos municipios que nos están escribiendo. En verdad que poco a poco hemos ido, sin querer queriendo, con Germán Creciendo. Mendoza fuimos cautivando. Con este mucho país, trabajo, Nacho, con como que sin mucho querer trabajo, queriendo. ¿no? Con mucho trabajo hemos ido cautivando con otra opinión, sí. Doctor Tobón, ¿por qué los colombianos no hemos entendido, y vuelvo, y perdóneme que sea tan insistente, que es que la solución la tenemos en las urnas? O sea, vuelvo, insisto, ¿o será que es que lo que usted dice, la necesidad tiene cara de perro? Por la necesidad pero la decisión la tenemos nosotros, vaya y vote. No quiere con ninguno de estos, vote en blanco. Y la pregunta que me hacía mucho por aquí, ¿cuentan los votos nulos como votos en blanco o voto en blanco es voto en blanco? No, y nulo voto es nulo allá? es voto nulo, voto Ok, nulo es voto perfecto. nulo, sí. Porque el blanco es pueblo otro. colombiano no ha entendido, es por la necesidad y por eso que tenemos, que usted decía ahora. No, porque es que en primer lugar a los políticos profesionales no les importa defender el voto en blanco. Sería una actitud suicida, ¿cierto? Entonces no están interesados en difundir o buscar mecanismos, ellos que los tienen, para que se difunda el sentido del voto en blanco, ¿cierto? El punto es un punto de mucha envergadura y tiene connotaciones universales, y es la democracia representativa. A partir de la globalización y sobre todo a partir del siglo XXI, ha entrado en un proceso paulatino de crisis y de descrédito, ¿cierto? En tanto la democracia representativa se ha convertido en algo que el economista austriaco Schumpeter llamaba el rito electoral para renovar o cambiar las élites, que eso eran las elecciones, ¿cierto? Casi siempre es para renovarlas. En algunas ocasiones hay cambio de élite, pero observen, siempre élites. Élites. O sea, para elegir un grupo que está por encima del conjunto de la sociedad. Cada vez más la gente se despolitiza. El ciudadano medio es un ciudadano que está en un creciente proceso de bombardeo a través de los medios de comunicación y del Twitter y del computador, y hay un proceso de robotización mental gigantesco que ya es objeto de análisis en la psicología social. La gente, si usted le pregunta a un joven de política, él lo único que va a decir es que no le gustan los que hay, porque los repudia, pero él no es capaz de darte una idea de cómo podría organizarse cualquier cosa, ¿me entendés? Entonces, en esas condiciones, el voto en blanco es huérfano de defensa. Es huérfano de defensa, pero tiene un sentido que es el que yo le estoy dando, no lo estoy inventando, sino que el sentido es ese, en realidad sí es un voto de protesta. Que no pueda tener resultados, lo más factible es que, por ejemplo, en estas elecciones no vaya a ganar, porque todas las fuerzas que pervierten la voluntad electoral siguen vivas, están ahí, son actuantes, además tienen pleno respaldo del Estado. Que ese es el otro problema.
Doctor Tom, pero... Le tengo que cambiar. Haga su pregunta para cambiarle ya de tercio. Que hay No, una que él pregunta menciona importante. que estas elecciones, debido a lo polarizado que está, que si de izquierda, que si de derecha, se va a mover una cantidad de dinero, seguro se van a pasar votos de acá y de allá y demás, pero realmente se va a ver, no sé, de pronto va a haber más participación, va a haber menos participación, porque la gente no sabe por quién votar. ¿Cómo ve usted? ¿Cuál es ese termómetro que hay por lo menos en Antioquia? El país ha sido toda la vida muy abstencionista. La votación más grande fue en 1957 con el plebiscito del Frente Nacional. Pero el país es muy abstencionista, o sea, es un país que siempre marca guarismos de más del 50% de abstención o del 50%. Que cambie eso para las parlamentarias, a riesgo de equivocarme, yo no creo. Yo creo que va a haber mucha abstención. Pero también pues va a haber votaciones, o sea, la caudal electoral es ¿cuánto, Germán? Vos que manejas las cifras, son 32 millones. Sí, algo así, como 30 y pico millones, sí. Póngale que voten Potencial. 16. No creo que voten más de 16. No veo que vaya a haber cambios sustanciales en el Parlamento, por ejemplo, que el Partido Verde se dispare a un 300%, no creo. El Polo sobreviviendo, es que se duda de que pueda sobrevivir, pero sobreviviendo. Esa es la izquierda. Venga, y ahí le cae la pregunta. ¿Y las curules de las FARC? Háblenos de eso. Las FARC tiene 5 curules por los acuerdos de paz, ¿cierto? ¿Cuántos votos puede sacar la FARC? En primer lugar, quiero señalar una cosa. El ambiente se ha enrarecido. Toda comparación histórica es una imprecisión, es una metáfora. Pero el país se ha enrarecido en términos de intransigencia, de violencia, a las décadas del 48 y del 50. Ha habido mucho rechazo a la participación política de la FARC. Que eso sea promovido o sea espontáneo, hay de lo uno y de lo otro. Hay de lo uno y de lo otro. No la van a tener fácil. Yo no creo que ellos obtengan una votación muy buena, no creo. Pero ya tienen unos puestos fijos. No ¿Eso lo necesitan. cambiarán Sí, algo se el tienen que Congreso? El papel que van a jugar ¿Qué precisamente. papel van a jugar ahí? No. ¿Le van a servir a los candidatos de izquierda? ¿Van a ser los opuestos a los de derecha? Depende de quién gane. Debe ser la O también posición los van a del gobierno. enmermelar igual que el resto. Buena pregunta, Dover. No necesitan que los vayan a enmermelar. Tienen suficiente capital. Ya está, exacto. O pueden enmermelar. Ahora van a decir que yo soy de derecha. Me importa un chorizo. Tienen suficiente capital. Bastante. No hay necesidad de enmermelarlos, ni ellos se van a dejar enmermelar. Tampoco hasta allá. No se van a evidenciar tanto. Yo creo que van a hacer oposición, pero una oposición que no va a conducir a mayor cosa. Yo creo que en estas elecciones que vienen, en el Parlamento colombiano, la izquierda no va a cambiar la correlación de fuerzas. No. Yo creo que el Partido Liberal, Conservador, la U la veo bastante debilitada, porque es que la U fue un raponazo de Santos, como los tantos que comete en su vida diaria, ¿cierto? Una trampa. ¿Cierto? Se apoderó del partido de Uribe, ¿cierto? Es mentiras. Lo aprobó, se lo raponeó. No le veo fuerza. Pero No le- ellos tienen 5 Y curules venga. fijas. ¿Podrían Sí. sacar más? Porque teniendo en Pues, cuenta que hay no, pueden guerrilleros- sacar más, sí, pero yo no creo que lleguen a otras 5, pero sí se pueden sacar más, que saquen 2, 3, no se puede, claro, ¿por qué no? Y tienen la maquinaria, que son los desmovilizados. No, claro que tienen maquinaria, es que aquí todo es con Pero usted dice, no va a maquinaria. cambiar el Congreso en nada. por esta No, cosa. yo no creo, Nacho, y lo sostengo. Ojalá estuviera equivocado, pero no creo que cambiar en nada. Nacho, de todas maneras, 5 senadores son el 4% del Senado Sí, muy y el poco. 3% de la Cámara. Sí, muy poco. Entonces es muy No poco, en nada. realidad es muy poco. Sí, pero si usted le empieza a sumar entonces todos los que tienen una tendencia de izquierda, que los del Polo, que esto, que los otros, entonces de pronto ahí sí pueden tener una Y las Pero coalición no coaliciones interesante, comulgan ¿o con no? la ideología de las Pero FARC. ¿cuál otra No. izquierda fuera del polo? El Partido Verde. El Partido Verde no es de izquierda. No, es que no hay. Es que el Partido Verde En no un es país es que tan- el Partido Verde no es de izquierda. Pero en un país tan ¿Cómo se le acomodado ocurre como decir que este, el Partido doctor, Verde es de izquierda? Claudia es de izquierda. ¿Ah? Ese señor que había nombrado ministro de Justicia, que es de por allá de Boyacá. Señor es de izquierda. pero todos aquí no son todos muy acomodados. No, sí. Entonces llegan allá y esta es la... entonces no, So, cuando les o sea, conviene, cuando son les más conviene se sinceros van que yendo les para el lado convenga. que es lo que hemos visto Si usted- últimamente. No, la gente sí es muy acomodada, eso es cierto, pero no creo como el compañero acá periodista, que yo no creo que eso signifique mayor cambio allí.
es muy poco lo que representan estadísticamente para tener Con una fuerza. porcentaje. Bueno, y usted manifiesta que no hay una oposición de izquierda como tal, entonces el país tiene más tendencia a centro-derecha o derecha. Usted es un país derechista. Toda la vida. Y Ave María, pero derechista con ganas, por mucho, muy derechista, mucho. Aquí sí hay una verdadera propuesta de izquierda o lo que hay es puras propuestas socialistas, digámoslo populistas, mejor. ¿En quiénes hay propuestas populistas? Digamos en los candidatos, en los mismos ejemplo, en Petro. que se nombran de Populismo, izquierda, ¿es más populismo. populismo o es verdadera propuesta de izquierda? Es populismo, toda comparación es populismo a los Kirchner, ¿no? Los Kirchner, que llegaron con $2 millones de capital y salieron con 200. Los Kirchner. Vamos A lo para Kirchner. una consulta, José Fernando Gil, de la derecha. ¿Usted cómo está viendo esto? Duque, Marta Lucía. Y Bueno, Ordóñez. esa pregunta, Ordóñez. vea lo siguiente. Aquí han tenido en Colombia un error que uno tiene que rectificarlo. Creen que Pastrana es bobo. No tiene nada de bobo. Lo que pasa es que es lai, pues bobo no es. Entonces, se alió con Uribe, ¿cierto? Le dijo, aquí está mi comodín, la señora Marta Lucía. Matrimonio por conveniencia. Sí, Como aquí todos en está mi política. comodín y no le vayan a dar la palabra porque no la devuelve, ¿cierto? Tan. Entonces, ¿qué dijeron los del Centro Democrático? Lo vamos a moler con el Benjamín, ¿cierto? Duque. Sí. Y la están viendo a gatas. Y la están viendo a gatas. ¿Y sabes por qué? Porque como en el país hay mucho fervor uribista, mucho, hay mucho fervor antiuribista y crece y crece y crece, como el poeta, en el verso del poeta. Crece, crece la audiencia, Salamea. El fervor antiuribista, Nacho, crece y crece y crece. Sí, claro. Claro. ¿Y sabes qué está haciendo ese fervor uribista? Enterremos a Uribe votando por Marta Lucía. Votar en contra, lo que hemos hablado. Y no haría Claro. lo mismo votando por Ordóñez. ¿Cómo? Y ahí le anulan de una vez No, también. Y ahí es le- que, el vea, para el votar doble. a mí me salió un señor a felicitarme que está en la televisión y ¿sabe qué, señor? Yo soy ordoñista. Y entonces yo iba a saltar una carcaja, pero me contuve. Y le dije, hombre, pero ¿cómo así que usted es ordoñista y me está felicitando a mí? ¿Y usted qué me propone que haga? Le dije, por aquí venden un CD en una de estas empresas, las máquinas de discos, se llama Ordóñez es la risa. Es que hay un CD de Ordóñez es la risa, vaya, compre. Ordóñez. No, por Ordóñez no, votan más fácil por ella. Piensa usted que... Segundo, el Partido Conservador es un partido organizado, minoritario pero organizado, lleno de taimaos de toda la vida. Van a misa y rezan y pecan y espere. Y ya van a terminar de pastranistas porque les van a, si Marta Lucía gana, ¿Se apoderan del Centro Democrático? ¿qué va a hacer Uribe? Se ha demorado mucho. Someterse a la ley 550 De quiebra. Claro, cerrar eso, porque es que va a tener que carretear a Pastrana. Y es que eso es posible, no estoy diciendo que ocurra. Yo veo que el muchacho no despega. Yo le El hago una muchacho no pregunta. despega. ¿Y por qué no despega? Porque el candidato que le hubiera servido a él era Oscar Iván Zuluaga. ¿O Ramos? Pero es que... Si hubiera podido. No, pero es que Ramos ya está en el asador judicial, que es el que más alta temperatura tiene, por favor, entiéndeme. ¿Y por qué Zuluaga? Porque ya lo conocían. Tenía Tenía nombre. una imagen. Ya se había Claro, fogueado. Claro. pero Uribe es alpinista, ¿cierto? Si él siente que está jalando tan, corta la cuerda. No, es que todavía tenés problema, entonces. Escogió al muchacho. ¿Usted cree que, doctor, que fue un error esa coalición? Como está desarrollando. ¿No contaban con la astucia de Marta Claro, Lucía? eso es en ajedrez se llama ¿qué? Un gambito de Pastrana. Imagine que le salga la señora y que el muchacho pierda. Esa posibilidad. No estoy diciendo que vaya a ser así, pero esa posibilidad. O sea, que el antiuribismo fervoroso se organice y vote por ella. Pero quizás el error no la fue consulta. la coalición, sino la consulta. No, el Sí. error no, es que en política no hay nada seguro, sino lo que ya pasó. Pero venga, doctor Ton, yo le hago una pregunta. Ellos tuvieron que hacer esto que van a hacer porque le tienen mucho miedo a la izquierda, a estos otros candidatos. Y no, o sea, porque Marta Lucía se puede sola, Sí. Duque solo, Ordóñez solo. O sea, hacemos esta coalición porque si no nos van a barrer por Debilidad. otro No, lado. claro, porque Uribe tiene sentido de la supervivencia, es que Uribe no es un mal político. Uribe es un político muy astuto.
el tipo tiene sentido de la supervivencia, él vio lo que se venía, ¿cierto? Y dijo, vamos a perder, ¿cierto? Entonces, ¿cómo? Los cálculos de él era ganamos y entonces yo arrastro un voto conservador, no todo, pero arrastro un voto conservador, ¿cierto? Y se lograba posicionar. Pero las cosas no están resultando así. O sea, ya era tiempo que el muchacho estuviera arrollando en las encuestas. Y nada. Pero ¿no será que no está desarrollando en la encuesta porque es que la gente no sabe si es él, ella, Ordóñez? Y entonces de pronto esta es una mala estrategia para que los otros sí estén en campaña de verdad. Pero estos tres candidatos están en una campaña a ver si me eligen, a ver si ahí puedo salir ya a contarle qué es lo que yo quiero hacer. Muy buena observación. La gente no vota por perdedores. Ese es uno de los efectos de las encuestas. Si la persona está muy abajo, no votan por ella. Ya perdió. El criterio pragmatista del compañero periodista aquí, ay, no, ¿para qué? No, voy a votar mi voto. Entonces, a ver quién puede tener posibilidades. Y ellos están muy bajitos. Y Ordóñez en la risa ni se diga. Es que ese no levanta. Ese no levanta. Veo enredado ese panorama de la consulta popular. Puede haber sorpresas. Sí. Y la sorpresa está del lado de Marta Lucía y del pastranismo. Señores, 850 personas nos están viendo. ¿Y cómo ve la otra consulta? O sea, está definida. Petro Caicedo. Ah, no, pues que eso es pelea de toche y guayaba madura y un marrano por si se cae la guayaba. Y eso no puede ser contraproducente para Petro. Vea. Versus los votos que va a sacar la otra derecha consulta. desesperada escribe mucho en la red. Voten por Caicedo. Pero eso no. Eso no es, muchachos. Además, porque no les conviene, hay que votarles por los de ellos. Se ponen a votar por allá y se pierden. Pues, es decir, uno no. Las estadísticas no son una ciencia, pues, sino puro cálculo estocástico, pero pues, es decir, ese muchacho no tiene cómo ganarle a Petro esa consulta, por favor. No. Pero ante las dos consultas, si la consulta de derecha tiene muchos más votos que la consulta de izquierda, no, pues claro que ¿eso la voto. debilita a la campaña de Petro o no? No. Eso no debilita la campaña de Petro. No, eso no debilita la campaña de Petro. Petro es un político hábil y un pésimo administrador. Oiga, pues, un político muy hábil y un pésimo administrador, ¿cierto? La coyuntura colombiana, ya lo dije ahora, citando a la periodista Lorena Falachi, la gente está con la rabia en el corazón, ¿cierto? Porque es que ya hemos llegado al colmo del cinismo, ¿cierto? Al colmo del cinismo, de que se llevó 100.000 millones de pesos y que hubo, pues. Nule acaba de mandar al Estado. Hombre, como dicen en España, ese tío tiene cara. Demandar al Estado colombiano que porque no le cumplió la fiscalía los acuerdos, ¿cómo le pareció? Entonces, ya hemos llegado a un punto, el cartel de la toga, es que eso ni en el África, pues es que el cartel de la toga, ¿cómo parece? Pues un destape ya total. ¿Quién lo destapó? Estados Unidos. ¿Quién destapó lo de la FIFA? Estados Unidos. Porque él, el director de fútbol de Colombia, está ya preso por el Estados Unidos. Aquí no hubiera pasado. Odebrecht. Nunca. ¿Qué va a pasar aquí, por Dios, hermano? Todos se tapan. Doctor Tobón, cuando salgamos ahora de esta encuesta, para saber cuál de los tres va a quedar, que no, usted dice, queda duda si es Duque, la consulta, si es Duque o Marta Lucía. ¿Usted piensa que una vez que esté definido, ahí van a repuntar en las encuestas o usted ya definitivamente dice se van a quedar por debajo? No, pueden repuntar en las encuestas, pueden repuntar. Pero acuérdese de este fenómeno que ha sido muy analizado en la politología a nivel universal. Los que se vayan quedando, la gente no vota por ellos, así tengan afinidades. Entonces usted me deja a los tres arriba, a Petro, a Fajardo, a Germán Vargas, y ya. Y ahí para abajo Y no al de habría la más. consulta. Ah, no, es que si la candidata es Marta Lucía Ramírez, ella no gana. No ganó Hillary Clinton en Estados Unidos, va a ganar Marta Lucía aquí. Una mujer no gana en Colombia. ¿Por qué? Porque es un país machista a morir. No piense en su casa, sino piense en el conjunto de la sociedad. Los hombres, esto es una sociedad machista. Y las mujeres no tendrían esa capacidad de llevarla a la presidencia. Si no fuera machista, ella las mujeres tendría colombianas. potencial. Ave María. No, esa señora, vea que yo soy muy rotundo, esa señora no queda presidenta. Si lograra pasar a la segunda vuelta con Petro,
puede, pero es que ya no pasa la segunda vuelta. Pero entonces, o Pero sea, es lo que usted posible está que gane diciendo la es simplemente consulta, por es muy la probable. condición Sí, de mujer. es muy probable, Germán. Sí, es por la condición de mujer. Únicamente es por la condición de Por- mujer que no porque pasaría. es un país machista. No porque no Yo tenga no porque no capacidad. tenga Yo no capacidad. inventé el machismo, no vayan a decir ahí en la red pues, que yo soy machista. No, es que es un país machista. Machista, un país muy machista. Sí. Yo las quiero, No, doctor. todavía no, déjenlas decir. me las va a dejar decir. Todavía Listo, Nacho, tenemos entonces aquí las 5 tengo minutos guardaditas. más con el doctor Tobón. Hay una pregunta muy interesante y yo la voy a responder, usted me corrobora si es cierto. Es que si el voto en blanco gana en la primera vuelta, no hay segunda vuelta. No, claro, no hay segunda vuelta. ¿Hay quién determina entonces ¿Sabe qué? quién vuelve, cuándo se hacen las elecciones y qué pasaría? ¿Qué ¿Sabe- pasa? sabe qué? Se Los emocionó. piqueteros en Argentina, cuando cayó de la Rúa, el papá De Fernando, sí, claro, De Fernandito del de la marido Rúa. de la Antonio. Shakira. de la Shakirita, sí, el vividor ese. Papá cayó, Maduro, como Maduro, de lo maduro que estaba, el Maduro allá no cae, pues este sí. ¿Y sabe cómo salió el pueblo argentino? Los cientos de miles. Que se vayan todos, que se larguen todos. No habría segunda vez, lárguense, váyanse, volvamos a barajar. Qué susto, ¿ah? Pero aquí no Pero hay 8 mucho. Maravilla. Sí, Pero no, mucho. maravilla, no, porque es que qué susto. pero qué acá no hay susto. 8 obviamente millones de sería un indignados. No, hombre, pero precedente. le contesté a No la hay ni niña 7. claramente. Como el emperador Adriano de Margarita Yusenar, voy con los ojos abiertos hacia la muerte. Yo soy un hombre realista. No digo que lúcido, pero por lo menos realista. No, el voto en blanco no gana, pero es que las batallas hay que darlas. En las conversaciones o en los diálogos con las FARC se había manifestado que iban a tener unas curules las víctimas y en este caso obviamente pues no se dieron. ¿Sería necesario que las víctimas sí tengan representación en el Congreso? Vea, eso lo bloqueó en el Congreso la derecha. Y a Santos le importó un chorizo, porque a Santos todo le rueda y porque Santos es un tramposo y porque a él no le importa ese acuerdo de paz que salga bien o mal, ya él se va. Él no defendió esas curules y salió ese mal encarado de ministro de gobierno que no sirve para nada, es un tamal de hojas, a decir y no pasó nada y a buscar demandas de... Eso está en manos de la Corte Constitucional. ¿Quién sabe cuándo fallan? En las próximas elecciones. Acaban de fallar contra la hermana de Aníbal, Sí. de la 4 joyita de años Aníbal. después. De la joyita de Aníbal. ¿Cómo le parece? Le faltan 6 meses. Ve, el Consejo, el país es una burla. ¿Cuáles instituciones? Yo veo cuando dicen es que las instituciones, ¿cuáles instituciones? Es que las instituciones son reales, en Colombia no hay instituciones, todas están deshechas. Entonces le digo, no se me malinterprete, yo no soy, estoy como Fajardo, ni feminista ni antifeminista. ¿no? Vea. Es que el país es machista. Si Estados Unidos, que es más evolucionado, no eligió a la Hillary, no la eligen. Doctor No la Tobón, eligen. Colombia- No la eligen de presidente. Colombia nunca ha aprobado un gobierno de izquierda. No hemos tenido. No lo hemos tenido. No. Y está preparado Colombia para está preparado para tener Pues un estamos gobierno de próximos a izquierda tenerlo. con todo, pues es que como todo terminó en última instancia Ah. y miren lo que le pasó a Venezuela y se volvió en esa carreta El tan caballito, impresionante. y se Como volvió si el fuera la caballito única de Sí, izquierda batalla es el realmente. caballito, lo único que uno ve. Está preparado Colombia, nunca ha hecho eso, está preparado. Vea, le voy a contestar de la siguiente manera. No lo van a dejar llegar a la izquierda al poder. No lo van a dejar, entiéndame, élites. Nacho. ¿Por las buenas o Así- por las malas? No lo van a dejar. Yo soy un hombre franco. Grave. ¿Cómo? Grave. Gravísimo. Gravísimo. Pues eso es como que... Gravísimo, pero eso es lo que yo veo venir. ¿Aquí funcionaría un gobierno de izquierda? ¿En las condiciones sociales que está el país? No, no, no. Pero usted se me Colombia adelantó, le está no es diciendo algo muy grave. Venezuela. Usted lo que está diciendo es que aquí puede haber otro Magnicidio. otro magnicidio, otra cosa para que no lleguen. Pregúnteme la próxima vez que ya haya exigido Parlamento. No, yo no les puedo decir a ustedes como mostrarles todas las cartas de una vez. Vea lo que le estoy diciendo. Hay que saber cómo es la correlación de fuerza en este país. La derecha no ha perdido ni un centímetro de poder.
Santos de izquierda no tiene nada. O sea, Petro no es el candidato de Santos, como decía Fernando Londoño. O de las FARC. Hombre, Fernando Londoño es un incendiario. Observe, verá que el tipo es un incendiario. Y le hace daño a Uribe de ser tan extremo. Volveremos a los acuerdos de paz y trizas. Cayó más mal que hasta ahí. Hágalo, pero no lo diga. Es que en política es así, vea. Para sintetizarle, este país no es Venezuela. La oligarquía colombiana es muy organizada desde hace 200 años. Muy organizada. No se van a dejar quitar el La poder. venezolana, nada. Vivían de las rentas del Estado, de robárselas, Del petróleo. como los chavistas, ellos también se las robaban. Aquí roban mucho, pero no entregan el poder. Yo dije en una conferencia en la Unidad Nacional, en un auditorio lleno de gente de izquierda, y no me lincharon de mi lado, pues tampoco fueron capaces de decir, no entregan 1 centímetro de tierra en Colombia, las oligarquías. Y Santos es un mentiroso, dejen de ser bobos. Ustedes son unos pendejos, no entregan 1 centímetro de tierra. No va a haber reforma agraria. El doctor Tobón estará a ver, no después entregan de un las centímetro de próximas tierra. elecciones, aquí lo vamos a tener sentado, porque él dice, no nos gastemos toda la artillería, Sí, exactamente. que fue lo que definimos. Conclusión, antes de que Duque me muestre sus caritas. Vuelvo e insisto, si está harto, si está cansado, ¿por qué no va y vota al menos en blanco? Muy bien. Hágalo, no está perdiendo nada. Entonces, nos quejamos, Pero pero tampoco no se van a- votamos. Si le gusta algún candidato, vote por él, pero si está cansado, vote en blanco, que sí puede ser una alternativa. Sus caritas. Nacho, le voy a mostrar mis caritas al doctor Tobón, pero quiero que me responda con respecto a los candidatos presidenciales. Ay, ya me lo va a meter Se va a usted, yo que no adelantar. quería. Sí. Se Y va a le voy a adelantar. mostrar una carita, doctor Tobón, y usted me dice qué candidato se parece Se a la identifica. carita que le voy a mostrar, con cuál se identifica. Por ejemplo, la primera, Pero ¿para qué le muestras si ya sabemos esta cuál es de un payasito. ¿Cuál es el candidato sabemos más que quién es el payasito o la doctor Tobón. candidata? Más payasito. Sí. No, pues es que todos son muy payasos, porque son muy No, mentirosos. una, Pero espere, una espere. sola respuesta. Dígame un nombre, el sí. más de todos. Sí, el más. A mi manera de ver, Fajardo. Fajardo. ¿Cuál es el más travieso? El que tiene más, hace más travesuras. Usted iría ya por ahí. Más Ah, astuto. Germán Vargas. O Germán tiene Vargas. negras intenciones. El que Germán hace más Vargas. travesuras, sí, Germán Vargas. Bueno, le voy a mostrar esta carita, el más dormido. ¿Quién es el que está más dormido de todos los No, el candidatos? más dormido de los candidatos no era el senador de la costa. ¿Cómo era que llamaba? Gerlain, Roberto Gerlain. No hizo no dormir 40 años. Ah, bueno, en el Estaba soñando Congreso. con un Pero de país los distinto. candidatos, el más dormido. Pues Caicedo. Muy bien. ¿Quién está calladito ahí trabajando lentamente, que va para arriba? O que puede estar haciendo las cosas por debajo, muy callado. Muy callado. Pues que ninguno está callado. A ver, Germán Vargas. Germán Vargas puede estar tramando muchas cosas con su clientelismo. Germán Vargas. El más mentiroso de todos los candidatos. Ah, no, es así, es muy difícil, pues, que entre el diablo y escoja. Que entre el diablo y escoja. Porque es que... Empate. No, Y por último, doctor Tobón, ¿a cuál de los candidatos se le puede dar un aplauso? Por lo que está haciendo, por la gestión, por su proyecto. un aplauso, pero para que se vayan. A ninguno le puedo dar un aplauso. Doctor bien. Tobón, muchas gracias por habernos acompañado. Espero verlo y ya sabe usted, estará en redes a partir de pasado mañana Sí. con el resumen y prepárese porque lo van a seguir llamando de todas partes. Nacho, muchas gracias A por la usted. confianza de Cosmovisión. Yo considero esto mi casa, mi plataforma de lanzamiento ante la comunidad social en Colombia. Y aquí Y vuelve. es cierto, me están llamando de todas partes, pero no Señores, los olvido. La No los responsabilidad está en ustedes, en nosotros. Votemos, salgamos a votar. En blanco, en negro, por el que sea. Pero votemos, en verdad, después no lloremos. Vamos a hacer una breve pausa, les reitero mi agradecimiento y ya volvemos con otros invitados. Estos son los recomendados de Nos Cogió la Noche. Prodiagnóstico IPS. Tenemos las mejores tarifas en ayudas diagnósticas, resonancias magnéticas, tomografías, ecografías, rayos X y mamografías, entre otros. Visita nuestra nueva sede, cerca de la estación del Metro del Poblado, teléfono 520-8658.
RG Colchones llega a Colombia. Productos de alta calidad y tecnología al alcance de todos. Dormir bien está más cerca que nunca. Encuéntranos en Premium Plaza, Florida, Puerta del Norte, City Plaza, Portal de la 80 y Plaza Imperial. Yo no sé cómo agradecerles, siguen escribiendo y escribiendo y escribiendo. Gracias a todos los he ido leyendo. Tendremos al doctor Tomón más adelante y tendremos a todos los candidatos y seguiremos en esta línea editorial. No estamos ni para allá ni para acá. Queremos escuchar las propuestas, queremos escuchar qué nos conviene a los colombianos. Por ahora una conclusión bien interesante. El voto en blanco podría llegar a servir, es tomar la decisión. Claro que sí, Nacho. Bueno, doña Lina, vamos con nuestros siguientes invitados. Sí, señor, llegamos a la sección de Forjando Futuros y recordemos que también estamos con la unidad de víctimas precisamente para contestar las preguntas, darle respuesta a algunos de los casos que están allí en espera, y por eso está con nosotros el señor Gerardo Vega, él es director de la Fundación Forjando Futuros, y también Alfredo Hernández, él es profesional de acompañamiento de la unidad de víctimas. Bienvenidos y comenzamos de una vez con las preguntas. ¿Qué es la ruta de atención, asistencia y reparación integral individual a las víctimas del conflicto armado? Bueno, buenas noches. La ruta integral a las personas víctimas consiste en 5 medidas de reparación con las cuales las personas pueden sentirse reparadas a partir del hecho que les ocurrió. Las 5 medidas son la indemnización, que se refiere al recurso económico, las medidas de restitución, que se refiere a todo lo que se tiene que restituir desde vivienda, educación, volver al estado que estaba antes de que le ocurrió lo que le ocurrió hasta donde más se pueda. Las medidas de satisfacción, que se refieren estas a lo que es el tema de memoria histórica, el tema de la verdad, el tema de la reparación simbólica. Viene la otra medida que se llama garantías de no repetición. Y viene la última medida, que es la medida de satisfacción. Estas son las 5 medidas que se refieren a la reparación integral. Recuerden que este espacio en los últimos minutos de Nos Cogió la Noche es para las víctimas del conflicto armado, y el miércoles tenemos un espacio más largo, 7:30. Si usted es víctima del conflicto armado, puede llamar para averiguar cómo va su proceso de reparación a la línea telefónica 265-7757 en Medellín, que está abierta desde este momento, y también tenemos una línea de WhatsApp que es la 315-666-7247 para que nos envíe sus consultas escritas por esta línea de WhatsApp. Tenemos una pregunta precisamente que nos hace llegar el señor Eudoro Bernal, él nos escribe desde Medellín. ¿Qué le podemos decir a don Eudoro? Don Eudoro Bernal fue reparado ya, se le entregó la reparación que tiene que ver con el desplazamiento. Y también hace la reclamación de la muerte de uno de sus hijos, Iván Darío Bernal Montoya. La esposa o madre de esta persona, de esa víctima, ya recibió el 50% de la indemnización. Está pendiente para el señor Eudoro, está pendiente la reparación que le corresponde a él, o sea, el otro 50%. Tiene que acercarse a partir de julio de este año a una de las oficinas de la unidad de reparación a las víctimas para el trámite administrativo, si es necesario volver a mirar la documentación que hay allí en la unidad, verificarla, y allí le darán la instrucción concreta sobre esta reparación. Así es. Bueno, cuéntenos también cuáles son las medidas de atención y reparación integral a las víctimas en Colombia. Bueno, las medidas son a los que nos habíamos referido, estas 5 medidas. Podríamos ampliar, por ejemplo, la medida de satisfacción. Sí. Es una medida que es un poco compleja porque ¿qué es lo que hay que satisfacer? Nos preguntan las personas víctimas. Esta medida de satisfacción, que es una de las 5 medidas de la reparación integral, se refiere a todos los proyectos que las personas
necesitan sobre la memoria histórica, es verdad, es decir, ¿cómo podemos honrar, homenajear de pronto a las personas que se murieron? ¿Cómo se les puede honrar y reconocer que en verdad no murieron por ser unas personas con ciertas características? No, es que son víctimas del conflicto armado y necesitamos de alguna manera honrarlas. Es todo este tema de la reparación simbólica. Es decir, cómo se construye algo para que la persona, a partir de ese algo, que es un símbolo, quede de alguna manera satisfecha a nivel espiritual, a nivel emocional, porque se está haciendo algo que conmemore el muerto o el hecho ocurrido. Es el tema de la verdad. Cómo en verdad, cuando las personas saben la verdad de lo que ocurrió, eso aporta a la reparación integral. Sí. Les recordamos a ustedes la línea telefónica 265-7757. Estamos en directo. Si usted es víctima del conflicto armado en cualquier lugar del país, nos puede llamar. O la línea de WhatsApp, la repetimos, 315-666-7247. Tenemos un caso, pero Gerardo nos va a decir... Quisiera agregar algo más sobre las medidas, es sobre la garantía de no repetición. Porque desafortunadamente en Colombia se sigue presentando esos hechos. Sí. Todo lo que ha sucedido estos días en los medios de comunicación, que se ha informado del asesinato de líderes sociales. El Estado tiene que tomar medidas más profundas, el gobierno tiene que tomar para evitar que se siga presentando garantías de no repetir, que no se repitan los hechos. La persona que reclama no puede seguir siendo desplazada, amenazada, coaccionada, ¿cierto? Para que no reclame, por ejemplo. En los temas de restitución de tierras también, la gente le van a entregar nuevamente su tierra y vuelven y la amenazan, vuelven y la agreden, le envenenan los cultivos, les matan los animales. Pues bueno, allí no se está dando la garantía de repetición que el Estado debería brindar. Son medidas mucho más profundas, por lo que debe involucrarse mucho más la fuerza pública, los alcaldes, los gobernadores. Muchas veces se ha visto esto como una política únicamente del gobierno nacional. No, los gobiernos territoriales, porque la gente vive allí, vive en la ciudad de Medellín, en el municipio de Turbo o en Peque. Y el primer deber de un gobernante es salvaguardar la vida de sus conciudadanos. Por eso es importante que ellos tomen medidas en los consejos municipales, en las asambleas departamentales. Y es que precisamente le cuento... Para lograr que no se presenten esa repetición de hechos. Van solo en 2018 29 líderes sociales asesinados en todo el país, Nacho, muy preocupante. Bueno, tenemos una llamada desde el municipio de Envigado. Tenemos en línea a la señora Gloria. Gloria, buenas tardes, buenas noches, bienvenida al programa. Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, gracias, la escuchamos. Muy bien. Yo les quería preguntar, ¿cómo va el caso mío de homicidio sobre mi esposo y de mi hijo? Doña Gloria, le tenemos respuesta. Doña Gloria Marín, buenas noches. Doña Gloria, el caso ocurrido en Medellín en el año 1994 ya está reconocido, está por la ley 1290. Aclarar que por esta ley, pues son los 40 salarios mínimos legales vigentes. El caso está totalmente documentado. Doña Gloria Marín, estamos a la espera del presupuesto para esta indemnización. La invitamos a que a partir de julio asista a nuestros puntos de atención para que su caso siga la ruta para la indemnización. Y tenemos otro caso que nos llega a través de la línea de WhatsApp. Es de la ciudad de Bucaramanga. Él se llama Campo Elías. Gerardo, ¿qué le podemos decir a don Campo Elías? No tengo... Sí. Perdón. Sí, ese es el caso. Es el campo... Don Campo Elías, a ver, dale, tú, no hay problema. Buenas noches, don Campo Elías. Don Campo Elías es víctima de un homicidio ocurrido en el año... 2007. Está por la vieja ley, no lo tengo claro en qué año ocurrió, está por la vieja ley, el caso está documentado, está incluido, como le dijimos a la señora anteriormente, Gloria, necesita acudir a los puntos de atención a partir de julio para que inicie la ruta de la indemnización. Está reconocido, está por la vieja ley 1290,
Estamos a la espera del presupuesto para esta indemnización. Le recordamos a los televidentes... bueno, Gerardo. Yo me atrevería a plantear algo aquí en el tema con los casos que llevan mucho tiempo. Claro. Es que la gente puede también escribir, hacer un derecho de petición, conocer la unidad, sé que contesta, tiene un equipo de abogados muy eficiente que contesta en qué está el caso. Porque hay casos realmente que están, que son de 2007, que son de mucho tiempo atrás. El reconocimiento de víctimas se hace para hechos ocurridos desde 1985 hacia acá. Y hay 6 millones de personas aún reclamando la indemnización. Sobre esas 6 millones de personas van 600.000 más o menos, Alfredo, más o menos el dato de los que han sido indemnizados. Falta mucha gente. Pero la gente puede solicitar a través de un derecho de petición, insistir frente a la propia unidad, pues para que sus casos sean priorizados. Muy bien, les recordamos a los televidentes que este espacio pues, es más corto los martes, pero los miércoles hay un programa completo de media hora para las víctimas. El programa se llama Cita Con a las 7:30 de la noche. Ustedes pueden seguir enviándonos sus preguntas a la línea de WhatsApp que les dimos hace un momento y también llamarlos al 265-7757. Mañana estaremos ya sea con Gerardo Alfredo o con algunas otras personas de la Fundación Forjando Futuros o de la Unidad de Víctimas para que averigüen sobre sus casos. Muchas gracias a Gerardo y a Alfredo. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, muy amables. Alrededor de 1.500 comentarios, 47.000 personas siguieron nuestra publicación en Facebook. Vamos a tener alrededor de 1.000 personas viéndolo en vivo. Qué bien, estamos haciendo patria. Sí, señor. Recuerden la repetición. Pues hay mucha noticia que sucedió hoy. Por todos los lados hubo una noticia. Ya Germán se va a pasar para allá a contarles todo, porque creo que la ciudad está colapsada con el metro. Ahí sí, menos mal que lo cuidamos y tenemos cultura metro. Sí, se levantó la medida de pico y placa, Nacho, precisamente para amortiguar eso de pico. Es un patrimonio de nuestra ciudad, señores. Gracias a Dios, no, pues lo de los tiros, pero es un bien cuidado. Quién sabe, mañana sabremos qué pasó. Germán, a darnos noticias. ¿Qué tal? Buenas noches, soy Germán Mendoza, bienvenidos a Cosmovisión Noticias. Mucha atención, macabro hallazgo en el municipio de Girardota, en zona boscosa de esa localidad. Fue ubicado el cuerpo desmembrado de un hombre que no ha podido ser identificado. A este cuerpo, las autoridades no le han podido hallar ni la cabeza ni las extremidades. El macabro hallazgo se presentó en horas de la mañana en la vereda El Totumo del municipio de Girardota, tras una llamada de la comunidad que alertaba sobre un cuerpo desmembrado. De una joven que trabaja en una empresa, nos llamó y entonces, porque había muchos gallinazos, acudimos al llamado y ahí fue donde encontramos el hallazgo. De inmediato hizo presencia personal del CTI, quienes junto con los bomberos realizaron la inspección judicial. Nos encontramos con un cuerpo medio cuerpo, mejor dicho, porque solamente tenía el tronco, las extremidades, ni las extremidades inferiores ni las superiores encontraban, y se encontraba sin cabeza. Del cuerpo solo se logró establecer que era de sexo masculino. Las autoridades trabajan para tratar de establecer la identidad del hombre. Mediante el video grabado por un testigo, las autoridades tratan de identificar a los motociclistas que agredieron a 2 guardas de tránsito en el municipio de Girardota. Los guardas habían detenido a los motociclistas porque estos iban en contravía. La agresión que se presentó contra 2 guardas de tránsito en el municipio de Girardota inició porque uno de los agentes le reclamó a un motociclista por una infracción. Uno de ellos agrede a la gente de tránsito para no dejarse inmovilizar la moto, ya que la gente de tránsito les había dicho que las 2 motos quedan inmovilizadas, ya que no tenían ninguno de los 2 documentos. Pese a que los infractores iban en contravía, impiden a toda costa que la moto sea inmovilizada y tras la agresión huyen del sitio. Estamos esperando que llegue el video de la policía, que hay unas cámaras de seguridad en el lugar para poder hacer la respectiva denuncia. Lo más grave es que esta no es la primera vez que este guarda es agredido. Este agente de tránsito ha recibido 4 agresiones en 3 años que lleva acá. Pero pese a que las autoridades tienen conocimiento de las agresiones, aún no hay capturados.
La directora de la Unidad Nacional contra el Crimen Organizado de la Fiscalía, Claudia Carrasquilla, se mostró en desacuerdo con el acuerdo entre la defensa del exsecretario de Seguridad de Medellín, Gustavo Villegas, y la Fiscalía de Medellín. La Fiscalía General de la Nación buscará tumbar este acuerdo. En torno a la decisión del señor Fiscal General de la Nación de indicar que no se avala el preacuerdo que se suscribió el día de ayer entre la Defensa y la Fiscalía General de la Nación, obedece a una consideración que se ha tenido en cuenta y es en el sentido que estos dos acusados no han colaborado de manera eficaz con la Fiscalía General de la Nación y por ello pues no tendría razón de concederles el beneficio del preacuerdo con esas penas que se han establecido y de allí pues que el señor Fiscal General hubiese inclusive ordenado que buscáramos una figura jurídica reunidos con el equipo jurídico o asesor del señor Fiscal General para tratar de retractarse de ese preacuerdo que se suscribió el día de ayer. En desarrollo de la operación Félix de la Policía de Antioquia fueron capturados 34 integrantes de la banda delincuencial del Palenque, que está al servicio de la organización delincuencial Los Chatas. Esta banda producía, según las autoridades, 2.800 millones de pesos por concepto de venta de drogas ilícitas. Entre los capturados aparecen los principales cabecillas. Las 34 personas señaladas por las autoridades de pertenecer a la banda delincuencial Los Chatas fueron capturados en el municipio de La Ceja. Encontramos cantidad de droga, munición, dinero en efectivo y se están demoliendo 2 casas como ejemplo para que no sigan vendiendo este microtráfico y narcotráfico en este municipio. Según las autoridades, esta temida organización producía ganancias anuales por 2.800 millones de pesos producto de la droga. Y se adelanta una investigación para la extinción de dominio de 7 viviendas por más de 7.000 millones de pesos. En el lugar también fueron demolidas 2 viviendas. Estos predios los utilizaban para llevar todo lo que es el narcotráfico y el microtráfico y repartían para las otras, para La Ceja, para El Retiro, para Guarne, mucha de esta droga. Entre los capturados se destaca alias El Burro y Porcelana, principales cabecillas de la organización. Es momento de hacer una pequeña pausa, pero ya regresamos con más información en Cosmovisión Noticias. Ya estamos de regreso, muchas gracias por continuar con nosotros. Las interrupciones en el servicio del metro de Medellín se han vuelto cosa de todos los días. Hoy se presentaron varias interrupciones sin que hasta el momento se establezcan las verdaderas causas. La falla pues todavía la estamos como evaluando, fue una falla pues técnica, no ocasionada pues por lo que menciono de los usuarios, eso fue como la consecuencia. La falla técnica, nosotros en primera instancia nos preocupamos como por mover el tren pues para poder continuar con la prestación del servicio. Ya cuando el tren ingresa pues acá a los talleres, estamos haciendo pues como toda la evaluación pertinente para detectar pues cuál fue como el sistema que falló. Es muy importante aclarar pues que nuestros sistemas son muy seguros. Cuando un tren presenta una falla de estas, el tren se queda detenido, lo que debemos hacer es evacuarlo y movilizarlo ya sin usuarios para traerlo acá pues a la reparación, pero estamos pues todavía como evaluando cuál fue el sistema que nos presentó la falla. La administración municipal de Itagüí desmintió al concejal de esa localidad, Nelson Acevedo, quien había denunciado en el programa Nos Cogió la Noche del canal Cosmovisión que se presentaban problemas de recolección de basuras en ese municipio. Asegura la administración municipal que esa localidad tiene más frecuencia en la recolección de basuras que ciudades como Medellín o Envigado. Un concejal del municipio de Itagüí denunció un supuesto problema de basuras en el territorio. Cosmovisión Noticias consultó con la administración, quienes aseguran que no hay inconvenientes en la recolección de los residuos. El esquema de recolección, transporte y disposición final de residuos en el municipio de Itagüí funciona, el 80% de la recolección es nocturna y el 20% de la recolección es diurna, o sea, estamos hablando en la mañana. Tenemos 8 vehículos de recolección en el turno nocturno, 7 domiciliaria y 1 en la zona comercial. Y en la mañana tenemos 3 vehículos recolectores de residuos domiciliarios y 3 industriales.
pero sí reconocen que tienen más de 80 puntos críticos donde la ciudadanía bota escombros y colchones en la vía pública. Sí, evidentemente en el municipio no hay deficiencia en la prestación de servicio público de aseo. De hecho, tenemos 3 frecuencias, Medellín tiene 2, Envigado tiene 2, o sea, no es por el tema de recolección, es más que todo por el tema de puntos críticos. No dejamos de estar preocupados por ese tema y hemos estado trabajando. Evidentemente los puntos críticos afean la ciudad, generan impactos negativos, pero llevar ya a un tema de pánico ciudadano, de que estamos en una emergencia ambiental, ya sí es una distancia bastante grande. Además, Interaseo presta el servicio adicional para la recolección y manejo de escombros, colchones y muebles en el municipio. Mucha atención, a partir del 15 de febrero y hasta el 20 de abril habrá cierres nocturnos en inmediaciones a la estación Poblado del Metro de Medellín, en la autopista sur y en la avenida regional, todo por obras de ampliación de la estación del metro. A partir de este jueves 15 de febrero y hasta el 20 de abril se presentarán unos cierres nocturnos en la autopista sur y la avenida regional. El metro manifestó que esto se debe a la ampliación de la estación Poblado. Las labores que se adelantarán consisten en la excavación y construcción de las pilas y columnas que permitirán sostener el acceso peatonal del futuro edificio. Los cierres serán entre las 9 de la noche y las 4 de la madrugada. Hacemos una nueva pausa, pero ya regresamos con toda la información deportiva en Cosmovisión Noticias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a la información deportiva. Empezamos por los temas de casa, aunque el panorama global está en la Champions League por los partidos de este martes y los que vienen el día miércoles. Pero en Atlético Nacional se presentaron las 2 últimas incorporaciones para el proyecto de Jorge Almirón. Se trata de Reinaldo Lenis, un caleño de 25 años que viene del Sporting Recife de Brasil, y por supuesto también Chelo Delgado, un hombre que fue jugador de Defensa y Justicia y que llega a Atlético Nacional como refuerzo por la lateral izquierda. Atlético Nacional cerró el libro de contrataciones con estas 2 nuevas caras que llegan a darle equilibrio defensivo y potencia en el ataque al equipo que intenta armar Jorge Almirón. Se trata del defensa Rafael Delgado, el argentino de 28 años que viene del conjunto de Defensa y Justicia para oficiar de lateral izquierdo en el Rey de Copas, y Reinaldo Lenis, un delantero caleño de 25 años, quien manifestó en rueda de prensa que si no era en Atlético Nacional, no jugaría en el fútbol colombiano. De esta manera el conjunto antioqueño sobrepasa el límite de extranjeros en la nómina, por lo que cederá en préstamo al venezolano Ronaldo Lucena a un club colombiano o del exterior, para quedar con los 4 que permite la norma: Monetti, Castellani, Braguieri y Delgado, todos argentinos. Y del verde pasamos a rojo porque el Deportivo Independiente Medellín realizó su última práctica antes de recibir en el estadio Atanasio Girardot al conjunto de los Millonarios por la fecha número 3 del fútbol profesional colombiano. El cuadro de Ismael Rescalvo podrá contar con Didier Moreno y con Julián Anchico, uno habilitado para jugar y el otro quien ya superó la sanción y pueda ser parte de la nómina titular del poderoso. Ya está en juego la tercera fecha de la Liga Colombiana, donde Independiente Medellín se medirá ante Millonarios este miércoles. El técnico Ismael Rescalvo podrá contar con Julián Anchico y Didier Moreno en el duelo ante el conjunto embajador para defender el liderato del rentado local, luego de las 2 victorias obtenidas ante Huila 3-0 y Boyacá Chico 2-1. Situación que tiene feliz a la familia roja, motivándolos para seguir en la senda del triunfo y así volver a llenar los estadios como lo hizo en temporadas anteriores. El juego será este miércoles a las 8 de la noche en el Atanasio Girardot. Y hasta aquí esta emisión de Cosmovisión Noticias. Muchas gracias a todos ustedes por su compañía. Les deseamos una feliz noche.